Bien, muy bien, muy contenta de acompañarlos en este lunes de enero, muy caluroso por lo cierto, pero bueno, estamos No me hemos acá, dado cuenta. ¿no? Bueno, vengo acá a informarlos entonces, porque hay alerta amarilla por altas temperaturas, por si no nos habíamos dado cuenta, la emitió el Pero no hay Servicio tormenta. Meteorológico, el jueves recién. El jueves se vienen algunas tormentas y chaparrones Como aislados. 38 hoy, ¿no? Hoy 35, pero sí 38 de térmica. 37,8 de térmica, ahora 37,2 de térmica, pero la temperatura 34, 35 ya grados en la ciudad de Buenos Aires. Hay un poco de viento del norte a 13 kilómetros por hora, pero no es un viento muy fresco, así que tampoco está ayudando mucho. Bueno, ¿y qué más? ¿Nuestros teléfonos? Bueno, nuestros teléfonos 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata, allí nos pueden ir dejando sus mensajes y obviamente también se conectan a través del streaming de YouTube, que estamos ahí en vivo para ir charlando a través del chat. Ya hay mensajitos que te van diciendo: hola Chiche, buenos días, buenas tardes, Patricia, Pati, Gustavo, gente que se va sumando acá a la 1030. Mira vos, Sí, ya están conectados, esperando lo que se viene para este lunes. esperando algo de nosotros, Algo que no espere mucho. que podremos darles. ¿Qué podemos darle? ¿Es un hecho político el divorcio de Macri? No. ¿O es nada más que un hecho social? No da para hecho político. Claro. ¿Cómo? Si no da él para político, no da el divorcio para hecho político. Él no da para político. No, hace rato que... Pero Yo algunas veces lo dije a él, la política o es una pasión o no es nada. Y no era una pasión. Y para él es un hobby. Tiene el fútbol, el bridge, la política. Como hobby no funciona. Y vos decís que para él fue hobby. Siempre lo fue. Ahora, estamos hablando de Macri cuando no se sabía nada de él. El divorcio por lo menos da para que hablemos. Y recordemos que fue expresidente y que lo último que dijo es que quiere poner un candidato que le pelea a Milei. Él. Sí. Y puede ser que sea él el que se quiere poner. Claro. No sé, vamos a ver. Por ahora perdió una esposa. De ahí a poner un candidato hay una distancia. Lo abandonó Milei y lo abandonó la mujer. Capaz que consiguió algo mejor. Bueno, para poder... Para, Mejor que la estás... Juliana Aguada, Mejor sí, que pero- Juliana no hay. Nadie es imprescindible. ¿Lo Chiche. abandonó la mujer? ¿Vos decís lo abandonó la mujer? Sí. Eso no se sabe. O sea, Para sabíamos... mí A mí me parece que sí, porque hubo un rumor de... Hace tiempo que están separados. Claro, pero cuando estaba que si él se presentaba, que si no se presentaba, bla, 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 fue medio semipúblico que ella dijo, si vos volvés con el tema de la política, yo me piro. Porque a ella no le gustaba eso. Ah. Lo hizo bien, lo hizo como los dioses, es divina, todo. Pero ella se ve que quiere otra vida. No quiere ser la mujer de un tipo que está pendiente de las Bueno, cosas pero compró políticas. ese paquete lo compró así. Y el rumor de Juanita Viale, que tiene algún asidero, che. Y Eso es muy fuerte lo que acaba de decir. Es muy fuerte. Está en los portales, ¿no? Y es que sí. lo estoy- claro, claro. Macri es mujeriego, Sí. como lo era el padre. Pero el padre formalizaba y después indemnizaba. ¿Entendés? Buen pagador. Sí, buen pagador. Qué sé yo. Pero Mauricio es más toco y me voy. Qué sé yo. Bueno, después vamos a hablar del tema. Son las 5:09 de la tarde en toda la Argentina. Me decían entonces la temperatura. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires 35 grados, la humedad ¿Y 41%. la térmica cuánto es en este momento? Mira, 40 acaba grados. de bajar un poco la térmica, 36 grados 8. Ah, está bien. Estamos bien. La doctora Beatriz Nofal, que fue secretaria de Comercio, es probablemente la persona más autorizada a decirnos si el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur sirve para algo o dentro de 20 años veremos el resultado. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Feliz año, ¿eh? Bueno, igualmente, Chiche, un gusto y gracias por llamar y bueno, saludos, felicidades para vos, para el equipo, Gracias. sobre todo para todos los argentinos, para la audiencia. Bueno, contame Beatriz, ¿estos qué? ¿Sirve para algo? ¿No sirve para nada? No, esto abre un marco de oportunidades importantes, pero para aprovechar esas oportunidades se necesitan buenas políticas también. No macro, sino políticas de acompañamiento de forma productiva. Pero primero expliquemos qué es el acuerdo. El Consejo, ¿y por qué ha demorado tanto
visto en firmarse finalmente, en aprobarse. Falta la aprobación de los parlamentos de Mercosur y del Parlamento Europeo, Sí. pero lo aprobó el Consejo de Ministros la parte comercial del acuerdo, no el pilar de cooperación, que es un acuerdo de libre comercio por el cual la Unión Europea y el Mercosur se rebajan preferencialmente aranceles respecto de los aranceles que rigen para otros países de esta zona. Sí. La Unión Europea rebaja de forma inmediata el 74% de los aranceles sobre el 74% de los productos. Nosotros empezamos con rebajas mucho menores y llegamos al 70% y la desgravación inmediata es 14%. Si esto se aprueba este año vamos a tener esa desgravación, y si no a 10 años vamos a llegar al 72% y la Unión Europea al 92%. Hay productos excluidos por ambas partes al final del acuerdo. La Unión Europea alrededor de 8% y nosotros el Mercosur 9%. ¿Pero por qué se demoró tanto? Y porque uno de los sectores más competitivos, sobre todo cuando empezó a negociarse el acuerdo, era precisamente el sector agrícola y agroindustrial, que es el sector que la Unión Europea más protege. Sí. Y a la inversa, nosotros teníamos alguna preocupación con la liberalización del comercio, por ejemplo, del sector automotriz, ¿no? Que la Unión Europea, los autos alemanes o franceses nos podían desplazar, ¿no? del acceso al mercado de Brasil, que para nosotros es crítico para tener una industria competitiva. Entonces llevó mucho tiempo cerrarlo. Se cerró porque las concesiones que nos dan básicamente la Unión Europea en materia agrícola y agroindustrial son modestas, Sí. son en forma de cuotas, no de eliminación total de aranceles, con aranceles preferenciales o sin aranceles dentro de la cuota. Pero Por el otro lado, en un contexto, con esto termino, internacional, donde Trump actuó unilateralmente y ha subido aranceles, y China es una potencia industrial, bueno, la Unión Europea tiene un momento único en su estrategia para afianzar el acceso al mercado de Brasil, que es un mercado importante para bienes industriales. o sea que les interesa más Brasil que cualquier otro país, obviamente. Yo creo que sí, les interesa más país. Lo que pasa es que Europa, viste que cada vez que hacemos un acuerdo, ellos te mandan alimentos, que lo tienen todo subsidiado. Exactamente, ellos Digo, subsidian entonces alimentos. es imposible competir. y Mandan protegen. queso más barato que los nuestros, mandan leche más barato, mandan todo más barato. No. Sí, ¿No? la gran resistencia que hubo para aprobar esto eran las protestas de los agricultores. En Francia no lo aprobó. Italia finalmente se logró Sí. con un compromiso de que la Unión Europea aumentar el presupuesto para subsidiar, para bajar costos en el sector. No, nosotros tenemos costos menores. Ellos no pueden subsidiar eso es el único avance que se hizo en la Organización Mundial de Comercio desde que se constituyó en el 95. Había un compromiso, un acuerdo de agricultura para liberalizar progresivamente el comercio. Nunca se cumplió, excepto cuando estuvo un brasilero, Acevedo, como presidente, que se distribuyeron subsidios. Entonces ese stock que había antes, que algunos se tienen que acordar de leche, de manteca, todo eso desapareció, porque no pueden subsidiar la exportación. Está bien, Bueno, ahora ahora- lo desapareció, pero en su momento era todo productos lácteos, ¿viste? Exacto. Subsidiado, que Pero te no, pasaban por nosotros encima. tenemos- Y son buenos además. Tenemos mejores costos que ellos, Chiche, y somos mucho más competitivos y usamos más tecnología. Sí. No hay ninguna duda, por eso la resistencia enorme, pero las cuotas que nos han dado son modestas. La cuota de carne representa el 1%. Ahora, Beatriz, ¿y cuánto tiempo tarda en ponerse en práctica? ¿Cuándo vemos un resultado? Porque todas estas cosas después requieren armar una burocracia internacional, ¿viste? No va a armar una burocracia, pero para nosotros es importante por un tema para atraer inversiones. Es importante que la Argentina tenga acceso a mercados de mayor tamaño. Por eso, Sí. junto a nosotros que tuvimos el privilegio de poder asesorar la instalación de esa sota en la Argentina, era clave, y una de las cosas que me pidieron, además del diseño del modelo de especialización, era el compromiso de los gobiernos de que el acuerdo irreversible, y entonces sí se especializaba Argentina en la camioneta y Brasil en el auto. Bueno, entonces, pero el acceso al mercado de Brasil era clave, porque nosotros no teníamos escala para tener una industria competitiva. Bueno, este acuerdo nos da acceso a un mercado de más de 700 millones de personas,
de un PBI que representa aproximadamente el PBI mundial, y tope 5% de los países del Mercosur. Entonces tenemos la posibilidad de inversiones, pero como digo, eso depende de que la Argentina sea una economía estable, que tengamos reglas de juego previsibles y que podamos apoyar el fortalecimiento competitivo y la reconversión en los sectores particularmente industriales, donde la Argentina va a tener más dificultad de competir por la carga impositiva, por el régimen laboral, por los costos de financiamiento. Nuestros costos de financiamiento de capital son mucho más caros que en la Unión Europea. Entonces, hay que acompañar el proceso para aprovechar las oportunidades. Hay muchas cosas que ajustar, entonces. O sea, vos decís, no gastemos a cuenta. Pero creo que esto crea un marco de oportunidades. Si tenemos la habilidad, ¿no? Si la dirigencia política, y si además de la dirigencia política, la dirigencia empresaria, las universidades, todos se ponen las pilas, ¿ah? O sea, tenemos una oportunidad enorme para especializarnos en sectores competitivos, ampliar la escala de producción y tener lo que se llaman los beneficios dinámicos de este tipo de integración. Mejora de productividad, mejora de tecnología, mejora del management de las empresas. Pero eso no es automático, no viene solo, ¿ah? Hay que acompañarlo con políticas. Pero nosotros no tenemos una gran pasión por el Mercosur. No, bueno, yo creo que esto va a renovar los votos, digamos. Puede revitalizar el Mercosur. Puede ser. Y Beatriz, Puede. Sí. ¿Qué tal? Sobre eso último, Marco no te habla. Sí. El acuerdo que está en camino, aparentemente, con Estados Unidos, ¿puede ser complementario o puede ser contradictorio con este...? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. El acuerdo con Estados Unidos no es un acuerdo de libre comercio, es un acuerdo comercial. Hay un sector, aparentemente, por ejemplo, la cuota de carne que nos dio Estados Unidos es mucho más grande que la que nos está dando la Unión Europea. Pero hay un sector que a mí me interesa mucho, que dice que se ha incorporado. Ese acuerdo todavía no tenemos los detalles, no se han brindado los detalles. O sea, simplemente hubo un anuncio de prensa de la oficina de Estados Unidos diciendo que se había llegado a un acuerdo. Pero si se incluyen, como se dijo, el tema automotriz, ese es un tema que hay que verlo. Hay que verlo cuál es el impacto de tener un acuerdo con Estados Unidos y con libre comercio en el futuro, porque el sector automotriz es el que más lento liberaliza Mercosur en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero es un tema importante. Claro. Lo que sí, además de esto, además de las oportunidades o los desafíos competitivos de la mano de la liberalización del comercio automotriz, lo que sí necesitamos es que Mercosur, que la Argentina, porque Brasil ya lo tiene, nos demos una política para la transición hacia la movilidad eléctrica y para los incentivos hacia la movilidad eléctrica, porque si no, dentro de unos años, si seguimos produciendo solamente vehículos de combustión no interna, bueno, la industria en algún momento se va a convertir en obsoleta. O sea que es importante, si se nos abren estos mercados, tener una política de transición hacia la movilidad eléctrica y sentarnos también en esa cadena de valor, porque nosotros tenemos... Celebro tu optimismo, Beatriz. Siempre te ha salido bien, pero digo, me parece que se tienen que dar muchas... minerales críticos que necesitan. Muchas variables. El litio se necesita y tenemos litio, pero no pensemos solamente en extraer el litio, sino cómo nos insertamos por ahí con baterías de litio en la cadena de valor, aprovechar esta oportunidad. Pero necesita una visión estratégica, Chiche, y ahí tienen que el gobierno, las empresas, todos tenemos que aportar, las universidades, digamos, pero eso lleva tiempo y está verde, Beatriz. Está verde porque hasta ahora nos estábamos ocupando de lo urgente, de la condición necesaria, que era el equilibrio fiscal. Ahora, en cuanto se abra esto, nos vamos a tener que preocupar no solo de la condición necesaria, sino de las condiciones suficientes. En algún momento hay que pensar en otra cosa más trascendente. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Qué funcionó en el Mercosur? ¿Qué te acordás de que haya funcionado a nivel comercio para la Argentina? Estás hablando con la reina del Mercosur. Funcionó muy bien hasta la devaluación de Brasil en el 99 y la crisis financiera argentina en 2001-2002. Funcionó primero, consolidó la democracia en la región, que era la visión de Alfonsín, estabilizó la democracia.
Segundo, creció muchísimo el comercio. El comercio entre nosotros, exportaciones e importaciones. Tercero, trajo inversión extranjera directa. Yo mencioné el caso de Toyota, pero hubo muchas otras empresas que invirtieron en la Argentina o en el sector automotriz claramente, pero en otros sectores en función del acceso al mercado de Brasil. Y cuarto, nos convertimos en ese momento en un actor creíble. A partir de que el Mercosur se estancó 2001, 2002, porque nosotros empezamos después de la crisis con medidas proteccionistas que vulneraban el espíritu de lo acordado, Brasil resalió, en fin. El Mercosur fue perdiendo, digamos, atractividad y credibilidad internacional. Pero este es un momento clave para revitalizarlo y que el Mercosur tenga un acuerdo con la Unión Europea de libre comercio y que la Argentina tenga un acuerdo de comercial con los Estados Unidos, creo que van en la buena dirección, pero muchachos, no es que el trabajo terminó, el trabajo empieza ahora. Una pregunta más, Beatriz, ¿puedes explicar un poco mejor cómo es este asunto de los cupos? O sea, Sí. ¿son móviles igual que los porcentajes de reducción de aranceles o son fijos? No, son lo que yo miré, porque el tratado tiene muchísimas, lo miré hace un tiempito que tuve que dar una charla en la Universidad Católica, eran fijos, pero quizás no lo miré, digamos, con suficiente detalle, así que creo que hay que mirarlo, pero me pareció que eran fijos, algunos tienen sin arancel y otros con un arancel preferencial, pero son cuotas. O sea, no podemos exportar ilimitadamente. Y ahora se negoció para poder aprobar esto el Consejo de Ministros, que si hay un aumento fuerte de las importaciones... Pero Beatriz, ¿qué le interesa a Europa de nosotros, aparte de las... nos interesa exportarnos los autos, los químicos. ¿Los autos también? Los autos, claro, Alemania, Francia, Italia producen autos. Y les interesa, este es un mercado atractivo para la exportación. Y para complementar sus operaciones, van a especializar probablemente más sus operaciones en nuestros países, en un tipo de vehículo, y el resto, digamos, sobre todo en el caso de Argentina, que tiene menor escala de producción, lo van a traer. ¿Puede decir que vamos a tener autos más baratos? Nosotros vamos a tener autos más baratos, pero bueno, ellos necesitan, porque China es un desafío enorme para Estados Unidos y también para Europa, están aumentando la exportación de los autos chinos. Y bueno, esta es una manera de tener una ventaja frente a la posible penetración de los autos chinos. Que te aviso, Beatriz, que en 2-3 años más los chinos van a tener 30% del mercado de la Argentina. Por eso... Están entrando a lo bestia con los Por autos. eso, en Brasil... Además son buenos y más baratos. Sí. Entonces, esta es una manera, porque ellos van a entrar con cero y los autos chinos van a tener que pagar el arancel del Mercosur, excepto este año que le hemos dado un beneficio de reducción temporaria de arancel, pero van a tener que pagar después del 35%. Y aparentemente en el acuerdo, que no es de libre comercio, pero es para comerciar en algunos productos, ese acuerdo con preferencias arancelarias, aparentemente también hemos incluido, no sé si vehículos comerciales de gran porte o qué tipo de vehículos en el acuerdo con Estados Unidos. Ahora, qué desafío es pensar todo lo nuevo que tiene el mundo, ¿no? Porque tenés que empezar a estudiar en serio eso. Por suerte tenemos a vos que pensar por nosotros, pero bueno, ya está con eso. Beatriz, te mando un abrazo y te agradezco mucho la gentileza. Yo te agradezco a vos, Chiche, y a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Beatriz Nofa, la exsecretaria de Comercio, probablemente una de las personas que más conoce el tema del comercio exterior, especialmente el tema Mercosur. Son las 5:24 de la tarde en toda la Argentina. ¿Me decía la temperatura? 35 grados la actual en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con la alerta amarilla del Servicio Meteorológico ¿El por alerta o el alerta? Me gustaría saberlo. Vos que sos lingüista, Julio. ¿El alerta? ¿El alerta? Sí, para mí es el alerta. La alerta no. Va. A ver, acá nos dice, alerta se emplea mayoritaria y preferentemente en femenino, pero también se considera válido su uso como masculino cuando se refiere a una llamada de atención o un aviso. La alerta meteorológica o el alerta meteorológico. Porque es eufónico, la alerta. Ese es el alerta. Pero bueno, es como impreso o imprimido.
No, imprimido no existe. Imprimido no se Imprimido inventó. no existe, le acaba de inventar una palabra. Parece que ha sido habilitada por Sí, la ya sé, Real Academia. sí, ya sé. Pero la carrera de academia habilita cada cosa. Se está habilitando un poco de todo, ¿no? Ya. Decir imprimir es una cosa, un brutalismo directamente. Ahora, Chiche, la pregunta que te queda de la charla de Beatriz Nofal Sí. es: una sociedad, para dar este paso, tiene que tener acuerdo entre adversarios Sí. y no confrontación entre enemigos. O sea, la democracia necesita, como lo tiene Chile, como lo tiene Uruguay, que esos principios sean coincidentes para las dos fuerzas políticas. De lo contrario, esto es muy inestable. Y vos fíjate, ¿cuántos años llevamos con el mercado común? 25. 25, 30. O sea, cuando alguien te dice que proteger es cazar en un zoológico, que lo metan en la jaula al tipo. Porque ese proteccionismo europeo. Europa es el país más integrado de la humanidad. El mundo más integrado, no es un país, es el mundo más socialmente integrado de la humanidad. Cosa que no hay ni Estados Unidos ni la Unión Soviética, Pero ¿no? además tienen subsidios a patadas. Todos los subsidios. La economía la piensan desde la gente, no desde la renta. Cuando vos la pensás desde la renta, se te cae la gente. Y me parece que nosotros en eso tenemos un conflicto. O sea, vos tenés que pensar la industria para la cantidad de seres que integran tu sociedad. Yo me acuerdo de una cosa absurda. Cuando Stalin le ofrece a Mao Zedong camiones, Mao contesta: ahora no, porque no sabría qué hacer con los chinos. Entonces, no era para esa etapa, luego desde ya. Te quiero decir, hay procesos. Ahora fabrican los camiones. Ahora lo fabrican. Pero en ese momento daban pasos lógicos y coherentes. Las naciones se piensan, no las hacen los mercados y los inversores. Ellos hacen otra cosa. ¿Vos O lo sea, decís por mi ley? yo lo digo por nosotros, por todos nosotros. Ahora, De un lado y Milei, del otro. Julio, no terminó de petardear la relación con China. Esto que se firmó del Mercosur con la Unión Europea se mantiene, no lo petardeó. O sea, tiene una retórica, tiene un discurso, pero algunas cosas es como que dejan que sigan. Sí, pero No Lo está que bueno le- eso. no, Brasil está bueno, lo que te acaba- queda grande, te Brasil- queda grande. Lo Pero que no para un entendés. cachito, Sí, Brasil perdón. acaba de dejar de representar los Claro. intereses de la Argentina en Venezuela por las pelotudeces que dice el presidente. Está bien, Bueno, pero eso no es un tema Eso menor. es grave, eso es es grave, eso es grave. Porque, ¿por qué agredís a tu socio? Porque no te gusta. A ver, Chichi y yo nacimos en un país que era un poquito más fuerte que Brasil. Sí, Éramos sí. más que Brasil Más nosotros. vaca, más... todo. Más industria. Sí. Digamos, nuestra industria aeronáutica es la que le cedimos a Brasil alegremente. Y automotriz. Y automotriz también. Brasil eligió una burguesía industrial, que es un capitalismo con enamorados de su tierra, y nosotros entramos a caer hace 50 años y no paramos de rodar. Y entonces ahora, en dimensión a Brasil, lo único que nos queda es decirle feo. Pero competir ya no, porque ellos son, junto con México, naciones Son potencias dignas, industriales. son potencias. Brasil hoy es la sexta potencia industrial del mundo. Nosotros fuimos eso cuando, por eso yo el otro día dije, yo fui taxista de clase media, en un coche argentino, un Seat Ditela. Sí. Pues digo clase media porque podía ir al teatro, ir a cenar afuera, y hoy hay médicos de clase baja. O sea, la caída de nuestra sociedad como integración social fue brutal. Y eso que por falta de la política. Va bien, no hay política en la Argentina, no hay reflexión. No hay de un lado o del otro, no hay reflexión de ninguno de los dos lados. ¿Vos pensás lo mismo? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con ese enfoque, digamos, ¿no? de la falta de políticas estables. No sé si estoy de acuerdo con Julio, no sé si nos vamos a poner de acuerdo en cómo vemos la situación actual. Es cierto que la diplomacia de Milei es bastante ideológica, personalizada y inestable, pero yo no sé si hay que prestarle tanta atención a lo que dice y a toda esa campaña cultural, digamos, que
o a la gestión concreta, donde, bueno, estas cosas que está haciendo concretas, acuerdo con Estados Unidos, me parece que es razonable. Yo estoy diciendo otro lado. A ver, Si dale. vos creés que... El otro día escuché a un economista al que respeto, de Pablo, que dice, ¿para qué vamos a juntar dólares si después vienen los cucas y los gastan? Yo me quedé helado. Me quedé helado. ¿Por qué? Porque el país que haces, lo haces para vos y para el otro. Entonces vos no podés concebir al otro. Yo no te digo si es simpático, antipático. Las naciones se construyen entre adversarios y se destruyen entre enemigos. Y en la Argentina, las políticas son de enemigos, ¿o no? Sí, sí, totalmente. Y no hicimos nada para salir de ahí. En algo- Eso fue Cristina y eso fue Milei. En algún momento se habrán coincidido la oposición y el que llevaba el gobierno en ese momento para llegar a tener las industrias que tuvimos. Pero, O sea- yo digo, Lanuse y Leviston fueron mejores gobernantes que Carlos Saúl Menem. Lo digo siempre. O sea, esa democracia de Menem, ¿por qué? Porque eran patriotas. Entonces, patriótica oligárquico, sí, pero patriotas. Onganía no vendió el país. Entonces, cuando vos te planteás la idea de nación, es la idea de estar enamorado de lo que sos. Cuando vos permitís que se venda la tierra al extranjero sin límite, es porque no tenés patria. Sos un heredero que vino a vender lo que había, ¿o no? Pero, ¿Qué pero eso- país te permite vender eso? Pero eso pasa. En Londres también hay un montón Sí, que sí, se sí. metieron o Y no. allí está. Sí, pero... Bueno, ¿qué pero límite? pasa en el mundo. Eso es No, lo que- ¿qué va a pasar en el mundo? Ah. En el mundo de tu tía. ¿Qué dónde va a pasar? No hay país del mundo donde vos vas a Estados Unidos, vas a comprar una tierra y te analizan. Y no podés comprar frontera. Ahora, pero, Vos Julio, podés comprar hasta el 10%. Yo esto lo he dicho en la sociedad rural, que me contrataron para una charla y le dije, si ustedes no impiden la venta de la tierra, vuestros nietos serán obreros de los chinos. Punto. Julia, aguantemos un cochito en eso, pero imagínate un país que está ya suficientemente aislado. O sea, ¿Quién? Argentina, ¿Por qué hoy. está aislado? Está suficientemente aislado en el ¿Cómo sentido de que aislaste? nadie quiere comprar tierra en Argentina hoy. Digamos, ni compra tierra ni compra ninguna otra cosa en Argentina, porque nadie quiere traer Pero plata a eso este no país. es por Pará, aislado, déjame- es por inútil. pará, Es déjame- otra cosa. Déjame termino el argumento. Si vos tenés un país que ya está aislado fuera del circuito de interés de los inversores, cualquier esfuerzo que hagas tiene que ser aperturista. Por ahí Milei exagera y sobreactúa todo eso y Eso además no es le agrega su condimento ideológico. Pero el aperturismo supone un poco de desnacionalización. No, eso ¿Cómo es que salir de la virginidad para entrar a la prostitución. Déjame de jorobar. Claro, es no tener medida. En la vida, la cordura es la base de todas las sociedades, de todas. ¿Por qué vas a regalar lo que sos para que vengan? Si no vienen, es mucho más fuerte que vos tengas un diálogo con la oposición que regales la tierra. Porque el diálogo con la oposición te hace previsible. Pero- Y el regalo de la tierra te hace realmente despreciable. Claro, pero no veo que se esté regalando nada, pero no importa. Más allá de eso, vos decís, tiene que dialogar con la oposición, pero Milei también tiene el argumento, que desde su punto de vista es razonable, que dice, ¿para qué voy a dialogar con una oposición que dice que hay que dejar de pagar la No, deuda? pero yo no te digo cómo es la oposición. Yo enfrenté a Cristina siempre, no tengo nada que ver con eso. Pero te planteo, todo aquel que imagine que el otro es enemigo, no es democrático. Punto. Ahí cierro y firmo. Entonces, cuando en Chile se va la izquierda y entra el conservador y se encuentran a desayunar y se dicen vamos a trabajar juntos, a nosotros se nos Nos pone la llevan piel de gallina de 80 envidia. años de distancia. ¿Eh? 80 años de distancia nos llevan. O sea, eso es la construcción de un país, no el regalo de la tierra. Esa es la construcción. Es el respeto al otro. A mí me parece que como clave, como esencial, el diálogo. Entonces, yo te digo, esa decadencia empieza desde Martínez de Oz, desde los bancos, y en la Argentina es más rentable lo financiero que lo productivo. Es más Es rentable. un país rentista. Es un país rentista. Una vez Ikonikov asistió a una clase de Ikonikov en la Sorbona y le explicaba a todos los franceses, alumnos, ¿Te acordás? por qué la Argentina era un país rentista. Y le explicaba con números. Escribí un libro que no tengo. Escribí un maravilloso Impresionante. libro, Moisés. Impresionante.
el negocio es la renta. De ninguna manera producir, no. Y hoy sigue siendo la renta. Y sigue siendo la renta. Entonces, cuando vos decís, es más barato comprar afuera, Gana ahora, más un ¿cuánta banco gente que tiro? te chinte. ¿Eh? Gana más un banco que te chinte. Pero más bien. Ahora, cuando yo importo determinadas cosas, ¿cuánta gente tiro a la calle? Y eso es una... El humano debe ser más importante que el precio. Eso es en Europa, eso es en China, eso es en Estados Unidos. Cuando Trump pone las limitaciones, las pone porque si no las pone se lo come. Todo lo de afuera es más barato en el mundo, pero se protegen. Entonces, la desprotección no es la convocatoria a la inversión, sino ubicarte en un lugar que es impredecible. Pero depende del contexto, Julio, ¿no? Porque si vos tenés un país como Argentina, Argentina y Estados Unidos son lo opuesto en ese sentido. En Estados Unidos los aranceles eran 0 y por eso que Trump los suba a 20, 35, puede ser un cambio complicado, qué sé yo, pero de todos modos puede ser para una economía competitiva, puede ser razonable porque los pone al nivel de lo que está Europa, digamos, ¿no? Europa también es proteccionista. Entonces, ¿quién no? A ver, perdón, si me decís quién no es proteccionista... Estados Unidos hasta ahora era 0 Nada, cero proteccionista. El más grande Sí. no es proteccionista, Bueno. mientras no se debilite. Cuando se debilita se protege. Ok, pero no Ley vas a de comparar, juego. pero no vas a comparar con No, Argentina, no, que es con- 100% proteccionista. Pero, o sea, perdón, está cerrado Francia todo. está defendiendo ¿qué? Está defendiendo a los agricultores, que en Sí. Francia son un pedacito así o no. ¿Sí? Y lo subsidian. ¿no? Y los subsidia. El mundo es proteccionista, Bueno, no Estados Unidos. no tanto El más como grande Argentina. no lo es porque no lo necesita. Pero El Argentina que es el mide 2 extremo. metros, ¿eh? Julio, Argentina es el extremo de eso. ¿Qué es- extremo? Nunca Sí, fue protección. no. Inventaron una tesis ustedes que Pero es no así, le entienden claro, es una cuestión de números, es una ¿Qué cuestión de números. número? Es una cuestión de Ustedes números, vos tenés inventaron un aranceles. proteccionismo que nunca existió. ¿Cómo que no? Nosotros somos la derrota por la incapacidad de hacer política y no por proteger. Esto lo dijo este que fue preso, después, ¿cómo se llamaba? Que decía, proteger es cazar un zoológico, José Luis Esper. Pero lo metieron en la jaula, parece que está por ahí. Entonces, son conceptos vacíos que en ningún lugar de la humanidad el Estado le cedió a los privados el poder. Los Estados son los que piensan cómo se hace una sociedad, no son los negocios. Si lo piensan los negocios, la gente vive en la miseria. Donde piensan los negocios son las colonias. Si querés ser patria, tenés Estado. Si querés ser colonia, tenés empresa. Más claro, echarle agua. Está cada vez más filoso. Sí, 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 sí. No, porque veo poco, entonces odio Por eso mucho. cada vez pensamos. Y hoy encontró un contendiente de peso. Sí, sí, Hoy sí. encontró Pero no hay en serio, Ahora- no existe país. 25 años con Europa, porque es todo protección y subsidio. Ahora, chiche. yo pensaba cuando ustedes charlaban, el problema es que la gente votó esto, Julio. Ah, no, o no, sea, no. Yo para rajar de Cristina, cuando vos... al micrófono, al micrófono. A todos nos pasó Resulta alguna porque vez grita tanto que no- que nos separamos de una señora o de un hombre, que nos divorciamos pensando que nunca nos iba a pasar nada peor. No sabíamos lo que se nos venía. Entonces, si eso se da en las parejas, en los divorcios, Cristina espanta, lo dije siempre, la cámpora, todo eso es, digamos, tiene el vicio del izquierdismo, que es buscar aislarse y achicarse. Pero es como, ninguno de nosotros podría defender Cuba hoy, chiche, porque es un fracaso, y nos duele ese fracaso, porque en algún momento pareció, pero es un fracaso total. Yo fui con Javi Levina 2 veces a Cuba, y nos daba lástima. Entonces vos decís, ¿eso fracasó? Claro que fracasó. ¿A la Rusia qué hizo? Lo mismo que Estados Unidos. Son dos naciones donde el poder es más importante que el ser humano. Uno dice que es comunista, el otro que es capitalista, pero el caído está aplastado de los dos lados. Clarísimo, ¿Eh? clarísimo. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Cómo sigue esto? No, yo Porque- tengo esperanzas porque creo que lentamente vamos a ir tomando conciencia y que vamos a ir saliendo de los extremos. Para mí, lo negativo fue que Milei ingresara en un extremo. Yo me aguanté, yo no leo, pero escucho los ingenieros del caos, están todos hablando de esa pavada, de esa... Cuando el tema central es la concentración económica, la distancia que hay entre el que tiene y el que no tiene se ha convertido en infinita.
Cuando Chichi y yo éramos chicos, que Chichi era 5 años más chico que yo. Obvio. No se hablaba de guita. Ibas a cenar, íbamos todos a cenar y nadie decía yo no puedo. Y hoy dejaste afuera a qué parte, o sea, más de la mitad. Y esa sociedad es porque, obviamente que tuvieron culpa unos y otros, pero son 50 años de decadencia, con distintos signos, ¿no? Ya, no hagan silencio, que si no... ¿Y qué querés? No tenemos Nos mucha- dejás pensando. Sí, tenemos sí, mucha sí, respuesta. sí. A lo mejor Kachanowski tiene respuesta. Él es economista. Es un caballero, Cachanó. Sí, sí. Es un caballero. Por eso lo odia a Milei. No lo deja entrar. Donde está Milei no puede entrar Kachanowski. Roberto, ¿cómo estás? Buen año, ¿eh? Ah, dije su ¿Qué caballero. decir? Estaba, Buena, quedé bien, Espera, quedé espera, bien. sí, perdón, estaba hablando Julio. Antes sobre vos. Contame. Julio Hola, Bárbaro. Julio, ¿cómo te va? Los saludos, ya que estoy, si Muy está bien. por ahí. Bueno, bueno. Siempre hablo bien de vos. Gracias, viejo, gracias. ¿Cuál era la pregunta que me hiciste? Para La que me pregunta- fui. bueno, acaba de decir que hace 50 años que venimos para abajo. 50 años que venimos para abajo. Sí. Y sí, la decadencia argentina en realidad es mucho más larga, ¿no? Pero yo te diría que empieza en el 30. Pero bueno, en el 30 también estuvo la crisis mundial, pero después se va profundizando y cuando mirás los indicadores, claramente hay una decadencia a partir de la década del 30 que ya es imparable, ¿no? Después empieza cada vez más intensamente. Y mi visión de esa decadencia es que pasamos de la cultura del trabajo a la cultura de la dádiva. Creemos que el Estado nos tiene que dar todo, que no hay que laburar, que Argentina es rica porque tiene el petróleo, la pampa húmeda, no sé, ahora el litio, etcétera. Y esos son recursos naturales, no son riqueza. Si alguien no viene y pone la plata y extrae el capital, extrae el petróleo y lo manda al mercado, sigue siendo un recurso natural, no es una riqueza. Sí. Pero nosotros pensamos que somos ricos porque tenemos la pampa húmeda. No, la pampa húmeda, ¿viste? Si no hay alguien ¿La que pone plata? la plata y produce, sigue siendo riqueza, ¿Por sigue qué? siendo recursos naturales. ¿Por qué pones el 30 si yo digo, Chichi y yo nacimos en un país que estaba socialmente integrado? 5% caído. Con Lanuse, te digo, con Leviston, no estoy defendiendo el peronismo. Vos estás Con hablando Onganía. de Con Onganía. la década del 60. Sí, 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 66, ¿no es cierto, sí, Onganía? sí. Vos decís que con Onganía que estábamos, ¿ya estábamos en decadencia o no? Todavía no, en absoluto, porque había integración social. No había caídos. No te robaban por la calle. Nunca se me ocurrió que me roben. Esperaba el tren venía y no te afanaban porque no había caídos. Entonces, ¿por qué ponen el 30? Es ideológico lo del 30. No, a ver, el 30 te marca los indicadores que tomás como ingreso per cápita, producto bruto, todo ese tipo de indicadores que podés usar, te marcan que la decadencia empieza en el 30, pero la decadencia de los países no es de golpe, de un día para el otro era un paraíso y pasó a ser un desastre. Es, digamos, más suave el proceso y en algún momento se acelera. Tal vez se aceleró en el 75 con el Rodrigazo. Ahí sí, ahí firmo. Pero mi viejo era un colchonero de la calle y mandó 3 hijos a la universidad. O sea, no había empezado en el 30. Y laburaban todos. El parasitismo laboral empieza después de Martínez de O. Cuando abren un banco en cada esquina y te daban el 10% mensual en dólares. No, yo lo que digo, a ver, yo lo que digo es, empieza en el 30 pero se acelera a mediados de los 70 con el Rodrigazo. Empezó primero con la inflación cero de Helbar, ¿te acordás? ¿Cómo no me acuerdo? Que Pero es después una vino Gómez discusión. Morales. No me voy a poner a discutir eso con vos. Yo te digo, por eso te voy. Claro, porque si no nos quedamos todos. No, Pero y yo me después voy. termina en el Rodrigazo. Me voy a Bueno, yo me lo voy que a quiero decir Lanuse. otra cosa. Me voy a Lanuse y te digo, en Lanuse, en Leviston, había una sociedad integrada. Y no había los grados de pobreza que hay ahora, los grados de indigencia. Había una clase media pujante. Yo me acuerdo, era chico y íbamos, la gente progresaba, se podía comprar el auto chico, ¿te acuerdas? El Fitito
o no sé, algún otro auto, y después iba escalando, se compraba la propiedad. Era una movilidad social más activa. Había mucho más, claro. Pero ¿por qué el 75 es clave? Porque ahí se destroza por completo la moneda y el ahorro. Y que es clave para poder acceder al crédito, para el hipotecario, etcétera. Eso lo tuviste en los 90, con la convertibilidad un tiempo, pero no te duró mucho más. Después, yo te diría que si tengo que marcar el inicio de ya la caída definitiva, el 75. Pero, aclaro, no fue culpa de Celestino Rodrigo. No hace falta que aclare que no soy peronista, pero la verdad es que Celestino Rodrigo lo que hizo fue recibir la bomba que había dejado Gelbart. No voy a discutir 3 horas esto. Lo conocí a Celestino, fui gran amigo de José Bergelbart, como fui amigo de Rogelio Frigerio, y tuve la posibilidad de hablar con don Mario Hirsch. Bungibor era la burguesía industrial argentina, era eso. Y esa burguesía era productiva. Nosotros en ese momento éramos par de Brasil. ¿Por qué ellos no se cayeron? Por arriba de Brasil. Y bueno, ¿por qué nos caemos nosotros y ellos no? Por la burguesía industrial. Por la burguesía industrial. Cuando decís la burguesía industrial, ¿qué me querés decir? La burguesía paulista, los empresarios enamorados de su patria. La burguesía paulista es la que impone a Lula. Ah, bueno, sí, está bien. En realidad la burguesía de Sao Paulo es bastante proteccionista, ¿no? Yo te diría. Sí. Pide proteccionismo todo el tiempo. Yo tuve una experiencia. Yo trabajaba en Atlántida. Atlántida instaló una planta de impresión. Te diría que 20 años de avanzada, 30 años de avanzada, con una máquina que puede imprimir 70 millones de revistas al año. En simultáneo, a mí me contratan los brasileros para el lanzamiento de Fatos y Fotos, que era una revista parecida a Manchetti. Y me llevan a la planta industrial. En ese momento, en paralelo, estaban instalando una rotativa de 190 millones de revistas al año. ¿Y 190 millones, me dijiste la contra primera? 70. 70.000, claro, sí. No podía comparar. ¿Eso Tenían qué una año visión, es, más o menos? una visión impresionante. Y eran brasileños, ¿eh? Después, bueno, nosotros lo dimos a los chilenos. Bueno, es que se puede ser proteccionista en un país enorme, no se puede ser proteccionista en un país chico, digamos, ¿no? No sé, Roberto, qué opinás de eso, ¿no? Pero ser proteccionista en un país chico es medio suicidarse, ¿o no? Si vos vendías 70 millones de revistas, entonces, son revistas, ¿eh? No te olvides que éramos 30 millones argentinos. Yo te diría que cuando vos tenés un país con muchos habitantes, te podés dar el lujo, entre comillas, de ser proteccionista porque tenés un mercado interno gigantesco. Ahora, cuando tenés un mercado tan chico como es el argentino en cantidad de habitantes, y encima tenés un porcentaje muy alto de pobreza, encima, actualmente... Bueno, pero eso es ahora, no teníamos tanta pobreza. No, bueno, ahora, pero te digo, no había tanta pobreza en aquel momento, pero nunca fue un mercado grande el de Argentina. Entonces, tu salida tendría que haber sido exportador, integrarte al mundo. Cuando vos mirás por qué Argentina tenía un ranking, rankeaba muy alto en el ingreso per cápita, de acuerdo a los datos de Angus Madison, que es un trabajo muy interesante que se hizo en su momento y todos los años se actualiza, Argentina estaba entre los 10 países con más ingreso per cápita del mundo. Sí. Llegó a estar primero en 1895. ¿Pero por qué? Porque se integraba al mundo. O sea, estaba integrada al mundo, importaba, exportaba, comerciaba. Sí, entonces, pero tenía la mitad del país pobre. No, pará. Hay un informe Vialema C que te deja clarito cómo era eso, ¿eh? Se llama Informe Vialema C. Tenía mucho pobre en ese entonces. Ahora, Roberto, es como cuando dicen, nosotros en el 30 estábamos bárbaros. Antes del 30 llegaron mis abuelos y tenían que vender carbón por la calle, porque no tenían un sope. Y con todo eso hicieron una planta industrial. Arrancó con carbón vendido en la calle. Bueno, pero era una sociedad desigual, pero que integraba, digamos. Integraba. Sí. Perdón, pero ¿por qué? La crisis... Para un segundo, Julio, para. Sí. La pregunta es, ¿por qué hubo dos grandes oleadas de inmigrantes hacia la Argentina? Digamos que fue fines del siglo XIX y después de la guerra, de la Primera Guerra estoy hablando, ¿no? De la Gran Guerra tenés otra segunda oleada.
y después en la tercera, en menor grado, después del 40, de la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Por qué venían a fines del siglo XIX, principios del siglo XX a la Argentina? Venían sin plata, pero porque tenían un horizonte de crecimiento, de posibilidad de crecer. Venían con Pues tenías hambre. esas- Venían con ¿Eh? hambre. Venían con hambre. Venían con hambre, pero ¿por qué eligieron Argentina y no eligieron Brasil? Porque por Argentina ejemplo? le daba la posibilidad de crecer. Le daba Sí, comida. por eso le daba la oportunidad. Tenías un horizonte económico institucional que te daba la posibilidad de crecer si laburabas. Ustedes Y no, así fue como. no Sí. toman la crisis de Martínez de Hoz con la ley de entidades financieras, con la cantidad de financieras y bancos que cuando se fundían la pagábamos todo y si ganaban era para llevársela a ellos. Ahí es la crisis central de nuestra sociedad. Y esa un poquito más pesada que la de que vos le asignás a José Bergelba. Y ahí empieza la cultura de la renta. Ahí empieza la cultura de la renta, claro. Pensá que se inventó ámbito financiero, que lo único que hacía era publicar qué banco y qué crédito le daba más interés. Ámbito financiero eran 3, 4 hojitas Sí. donde se decía Decían dónde poner la nada guita. más qué tasa de interés pagaba cada banco. ¿Te acuerdas que se pagaba en ese microcentro? Iban, y ahí empieza, es cierto, en la década del 70, empieza lo que ahora es el carry trade, porque en última instancia no es otra cosa. Claro. ¿Qué es el carry trade de ahora? Vendo dólares y me coloco a tasa para ganar el dólar. Y una cosa por el estilo. Con esas 4 hojitas, Julio Ramos hizo el primer $1 billón Sí. en menos de un año. Sí, Con esas señor. 4 hojitas. Uy, y todo laburaba a honores, más o menos, hasta que él se quedó con el negocio, porque muchos se fueron y hizo el diario con Bueno, una gran estamos cosa. haciendo ¿no? mucha nostalgia. Roberto, no podemos seguir haciendo historia. Quiero saber lo siguiente. ¿Nos va a beneficiar este acuerdo con el mercado, La Unión Europea. la Unión Europea o no? ¿Tenemos con qué pelear eso? Mirá, yo te diría que el acuerdo con la Unión Europea, Mercosur-Unión Europea, es una buena posibilidad para ampliar mercado. Te vas a un mercado de 450 millones de habitantes, o no me acuerdo cuántos son, con un ingreso per cápita de $45.000 promedio de la Unión Europea. Ahora, aclaremos que son distintos los ritmos de apertura. O sea, el Mercosur le va a abrir la economía a la Unión Europea dentro de 10 años prácticamente. ¿Sí? O sea, va a ser muy gradual la apertura del Mercosur para recibir importaciones de la Unión Europea. Y la Unión Europea nos baja más rápido los aranceles para importar productos del Mercosur hacia la Unión Europea. Si Argentina hace las reformas estructurales, yo creo que va a poder competir y va a ser un mercado bastante grande como para poder comerciar. Porque si vos exportas, tenés que exportar volumen. Y si haces volumen, tenés que tener inversiones para producir en gran escala. Y eso te crea puestos de trabajo y te mejora el salario real, la productividad, etcétera. Roberto, De manera que lo veo como positivo. Sí. Roberto, una pregunta, porque acá estábamos hablando con Beatriz Nofali, ella era también muy optimista, pero hizo mención al tema de los cupos, que los cupos parece, no estaba muy claro, que son fijos y en algunas áreas, en algunos sectores son bastante bajos, digamos, ¿no? Que no es un porcentaje tan alto el que vamos a poder aumentar las exportaciones. Y la otra, esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, si Argentina y Brasil tienen un cupo a su disposición, ¿no va a tener mucha más chance Brasil de cubrirlo que nosotros? Ahí cómo lo ves vos, la cuestión esa, de la competencia interna, digamos, del Mercosur? Sí, a la y bueno, vamos a ver, te contesto la segunda primero. Yo creo que Argentina ahí se ve la necesidad de hacer la reforma laboral, la impositiva, todas las reformas necesarias como para ser competitivos y liberar el tipo de cambio, porque si no, no vas a poder llegar nunca, obviamente. Aclaremos que acá hay una simetría en la Unión esta, porque la Unión Europea tiene una moneda única y nosotros no. Cada uno tiene su propia moneda, el real, el peso, etcétera, ¿no es cierto? Y la primera era, vos me decías, perdóname. No, el tema de los la cupos, primera. que según Beatriz... Bueno, hay ahí cupos sí, que está no son bien. tan generosos. Ahí lo que tenés es una fuerte digamos, presión de los productores, de los granjeros europeos, franceses, básicamente franceses. Austria también se opuso, Irlanda también se opuso.
pero digamos, esos tres básicamente me estoy acordando ahora, porque en realidad la Unión Europea tiene lo que es una especie, es un subsidio para la agricultura, ¿sí? O los productores Fenomenal, agrarios. fenomenal, Sí, son entre el año 2021 y el 2027 van a recibir 420.000 millones de dólares en subsidios esos. Entonces, claro, viste, por eso estuvieron haciendo lío ahí en Bélgica, si mal no recuerdo, ¿Qué te parece? y en mismo París, que no quieren las importaciones de Argentina porque empiezan con el tema de que no, los agroquímicos de Argentina, o sea, son proteccionistas allá, los productores agrícolas, ¿sí? Así que ahí vas a tener que negociar seguramente, porque es un tema más, no es un tema que tengan razón los productores, pero esto viene de hace muchos años, ¿eh? Yo te estoy hablando Pero en Estados no Unidos sé, también te subsidian los productores. los subsidios en la Unión Europea vienen de No, pero en décadas. Estados Unidos también. Y en Estados Unidos le pidieron a Trump que, ¿cómo se llama? Que no vaya la carne argentina, porque también es un problema. Así que todos estos procesos son procesos muy, muy complicados. Pero ¿cuál sería el balance general? En principio tendríamos que reformular o tendría que haber inversiones de tipo de productos que puedan competir en la Unión Europea, y ahí me estoy refiriendo básicamente a agroalimentación y otros tipos de productos, que yo, puede haber camisas de alta calidad o cosas por el estilo, no sé, ¿viste? Eso lo tiene que descubrir el empresario. Pero yo lo veo como positivo. Me encanta la idea de traer camisas. ¿Cómo? Me encanta la idea de traer camisas. No, Porque va a ser Dice que mejor, vamos a exportar mejor camisas. y más barato. Roberto dice que vamos a exportar, Exportar camisas. Nosotros camisas no vamos a exportar. Bueno, no sé, por ahí sí. Pero Roberto, ¿vos cómo ves el tema ese de la devaluación? Digamos, vos decís que es una condición indispensable y hasta cuándo, hasta dónde la devaluación. No, pará, yo no digo devaluar, yo digo liberar, que es distinto. Ok, Devaluar es pero poner sí. a dedo un número. Sí. Yo digo liberar el mercado de cambios. Liberar el mercado de cambios y dejar de atrasarlo como ancla para la inflación. Ya pasaron las elecciones, ya dejaste de jorobar, si dejas de jorobar con el tema del tipo de cambio, lo libera, porque hoy está subsidiando la importación. Claro. Y por eso tenés tan trabada la economía. Y Porque en realidad estás... ¿Y este cambio de las ¿Cómo? bandas vos lo ves positivo? Porque por lo menos va en esa dirección, ¿o no? ¿Cuál, perdón? El cambio de las bandas, que las bandas se corren más rápido. El techo hacia y arriba. el piso. El techo se No, va no. más rápido para arriba. A ver, es mejor que lo que venía. Lo que pasa es que no corrigieron todo el stock de atraso que tenían atrás. Si, calcula que el tipo de cambio mayorista, que es el que define si cruzar la banda superior o no, está 4 o 5% debajo de la banda, pero de hace 4 meses, más o menos. Sí. Está ahí Y cerquita. en el medio Entonces, tuviste 10% de inflación. claro, entonces en la medida que suponete que el Banco Central sale a comprar dólares para aumentar las reservas, va a haber más demanda de dólares, el precio va a tender a subir, va a pegar en la banda y van a tener que salir a vender lo que compraron. Están presos de su propia política de bandas cambiarias el gobierno, a mi juicio. En fin, Ese es un sentido momento fue muy difícil. complicado. Nos abrís un panorama para el 2026 complicado. Preferimos no hablar del tema. Vos me preguntaste. Nosotros ¿qué trabajamos en el ocultamiento. Te mando un abrazo grande, Roberto. Gracias. Chao, unos saludos a la mesa. Hasta Chao, luego. chao. Bueno, son así, era Roberto Kachanowski. No podemos seguir hablando trascendente, no va. Antes de despedirte, Julio, quiero que rápidamente me digas qué te pareció la extracción de Maduro. No, primero Maduro es indefendible. Eso está fuera de discusión. Después el tema central es cuál es el lugar de Estados Unidos en Occidente. O sea, cuando saca Maduro y te dice me interesa el petróleo y deja los personajes que deja, vos te quedás en duda si no llegamos a un Occidente donde el dinero es más importante que el humano. Que eso nunca fue el sueño occidental, el sueño de las democracias. Queda Europa como última defensa de eso que fue el humanismo, que fue tan importante y que llegó a esa integración social maravillosa. O sea, yo no voy a defender a Maduro, pero me complica entender lo que está haciendo Trump más allá de los negocios. A los yanquis también les complica. ¿Eh?
A los yanquis también le También le complica. Es un tema complicado. Pero siguen pensando en el petróleo, nada más. Nada más, y lo dicen además, ¿eh? Es un disimulo. La democracia es una excusa para el petróleo. Es triste eso. Lo que pasa es que tiene la mayor reserva del mundo. Tiene más que Arabia Saudita, que todos los países de la OPEP. Es una cosa interesante. Y van por el petróleo. Julio, siempre es un placer. No, y el placer, vos sos el último que me llama, cada tanto sos vamos vos, a quedás llamar como mi siempre, última te amistad. vamos a llamar Gracias, siempre. gracias. Así como te volvimos a instalar, reconocerlo. El monopolio te recibió desde que yo te llamé. Gracias, Julio, buen año. Julio Bárbaro, son las 6 en punto de la tarde. Vamos a las noticias rápido. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Son las 6 de la tarde, 1 minuto. Temperatura 34 grados 6 décimas, humedad 41%. Los incendios en Chubut y la ley de manejo del fuego. La diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva, le recomendó al gobierno nacional que no insista con la derogación para que no queden dudas en cuanto a las verdaderas intenciones detrás del desastre que aún se abate sobre los bosques patagónicos. Yo creo que el primer compromiso que el gobierno nacional debiera asumir es justamente no avanzar en la derogación de la ley de manejo del fuego, en el cambio en la legislación de la ley de tierras, en comprometerse en serio a darles estabilidad laboral a las y los brigadistas de incendios y obviamente a dejar de estigmatizar a las comunidades, y lo primero que hace es tratar de echar la culpa a una comunidad originaria de la Argentina. La verdad que deja muchas dudas, ¿no? Más que certezas en torno a cuál es el compromiso que está asumiendo hoy el gobierno frente a esta situación. El SAME reportó casi 100 casos de golpe de calor en la ciudad. Móvil del Plata. Desde el SAME detallaron que hasta las 16, 92 pacientes debieron ser asistidos por golpe de calor. Fueron 87 adultos y 5 menores. Entre ellos, 13 debieron ser trasladados a los hospitales de la ciudad. Desde el centro porteño, Joaquín Deber, Radio Noticias del Plata. Internacional. Finalmente se confirmó la reunión entre Trump y Machado. El presidente de los Estados Unidos recibirá a la líder venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, este jueves 15 de enero. El cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires, temperatura 34 grados 6 décimas, humedad 41%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. Todo el verano junto a vos. La 1030 te acompaña a donde vayas. Del Plata. La radio de la verdad. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es más, porque siempre suma estacionamiento, FastPass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. La tarde en Del Plata es más agradable. Quédate en la 1030. Hay programas a tu medida. Del Plata, la radio de la verdad. Hasta las 19, ¡hola Chiche! Chiche Helblum está en Del Plata, la radio de la verdad.
Son las 6:05 de la tarde en toda la Argentina. Me decía la temperatura. 35 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. La humedad 41%. Para hoy, bueno, estamos en la máxima, 35 grados. Y va a ser el día más caluroso de la semana. Ya a partir de mañana empieza a bajar un poco la temperatura. Martes y miércoles 33 la máxima. Y el jueves, como te decía, se vienen algunas lluvias, chaparrones y tormentas aisladas en la ciudad de Buenos Aires que van a hacer que baje un poco la temperatura, 30 la máxima para el jueves y ya para el fin de semana 28. No baja tanto, pero bueno. Pero bueno, ya salir del 3. Sí, de 28 a 35. ¿Tenés oyentes? Tenemos oyentes, así es. Acá nos escribe, por ejemplo, Angie, que hablaba sobre... ya la estamos por censurar. Hay que echarlo. No, pero acá ella hablaba sobre la situación de Macri y Julián Aguada y decía, ¿es un hobby o un negocio más? ¿Negocio de quién? ¿De Macri? Claro, un negocio más, así como si fuera uno más o... Pero se refería al interés de Macri por la política. Por la política. Claro, ¿La política es un hobby para Macri o termina siendo un negociado más? Okay. Pero lo que dijo Julio Barro es cierto. Que no tiene pasión por la política, sino Él fue presidente para demostrar al padre que podía hacerlo. Claro. Lo demostró. Que puede abandonar la política sin demasiado problema. Esa sería. Cuando los políticos de vocación en general no lo hacen, digamos, ¿no? O sea, son políticos toda la vida. Carlos Pinget acá nos escribe también desde Oviedo, Asturias, España. Saludos para todo el equipo, nos dice. Nos manda saluditos desde España. Acá dice... Kevin también, buenas tardes. Ernie manda, también dice saludos para todo el equipo. Hay que sacar a los corruptos en serio, dice Mariano González. No, eso no. No, eso no. Eso hay que tener cuidado. Seguimos discutiendo mientras Milei profundiza el desastre de Alberto Fernández y de Macri, ¿cómo puede ser? Chiche, preguntale a Milei dónde está el plan económico, si no, ¿para qué está ocupando el Ministerio de Hacienda? Dice Mariano González. Bueno, algunos mensajitos que nos van llegando al chat. Bueno, gracias. De YouTube. 6 y 7 de la tarde. No pudimos hablar del tema que queríamos hablar, que era el de Macri. Hay que esperar que venga Fede Flowers. Pero es medio delicado meterse en eso. ¿Por qué? Y porque es un poquito delicado. A ver, no hay que hablar del tema, perdón. No. Ellos ya hablaron, porque de hecho Aguada hizo una comunicación. Claro, pero como que lo dejó ahí. Pero tiene bastante miga, ¿no? Pidió como discreción, que se van a tomar un tiempo de las redes sociales, dijo. No hizo chumaje, no hizo... Pero me parece que manda algún mensaje, ¿no? Cuando pide silencio, ¿no? Creo Puede que ser. Es la palabra que usa. Sí. Me parece que le está hablando... pero que ella haga silencio no quiere decir que uno no pueda opinar sobre No, ella habla de silencio, que me parece que es más ambiguo, pero me parece que le está pidiendo a alguien silencio. ¿A quién? A su exmarido. Al exmarido, es obvio. Sí, dice, hay procesos íntimos personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Silencio. Pero silencio tal vez es una autorrestricción que ella se pone, no voy a hablar. Pero está hablando, no aplica, discúlpame. Está hablando, está haciendo una comunicación en Instagram. Bueno, pero entonces se lo está diciendo a un otro. Ese otro, uno lo puede tomar que es para la prensa, que es para los que especulan, pero claramente es para quien filtró esto o... Pero, a ver, vos lo que querés decir que no se puede decir... Si fue por otra yo lo que mujer, quiero decir hay es, otra mujer, primero, a lo mejor hay otro tipo en medio. Primero, ella puede tener tanto candidato como el candidato. Primero lo que quiero decir es, la separación no iba a ser anunciada de esta manera, claramente, porque en las fiestas, pero en la fiesta hicieron un posteo donde hicieron una escenografía cuando vos mismo estás diciendo que hace como un año que están separados. 6 meses. Bueno, todos lo sabemos eso, sí. ¿okay? Todos dicen que lo iban a decir en febrero. Bueno, por eso, no iba a ser de esta forma ni ahora. Claro, eso lo tenemos claro. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Pero a mí qué me importa la forma de ellos. No, está bien. Bueno. Está bien lo que dice Diego. Diego está tratando de explicar. Estoy infiriendo que hay una intencionalidad en hacer conocer esto. Claro. Adelantaron un anuncio que lo forzaron porque los protagonistas no lo querían hacer saber aquí y ahora. Acá lo que cuenta es por qué se adelantó. Ahí está. Ese es un primer punto.
Y el segundo punto es el rumor de la salida de Macri con Juana Viale, claramente. Eso también tiene intencionalidad, obviamente no es ingenuo, se hace en un momento determinado. Por algo se adelantó. Porque Yo si creo no que podrían algo, haber algo estado- va a aparecer. Esta novela recién Pero empieza. Juanita no te ofrece un horizonte de seguridad. ¿Vos creés que Pero no? vos te crees que, pero ¿vos te crees que él está buscando Pero seguridad? te ofrece un ratito de pasión y de alto exposición. disfrute. Juanita también hizo su descargo diciendo que no tenía nada que Bueno, ver. pero cuando aclarás algo, Bien. mejor calladito, ¿eh? No aclares Si que vos oscurece. decís. No aclares que oscurece. Lo de No, Juana no, es cuando más- aclarás... Pero lo que Diego quiere decir, a ver si yo entiendo bien, es que la señora primera dama Primera está dama. enojada porque se filtró algo, que había algún acuerdo para que no se filtrara. Exactamente. Y entiendo que con aún más insidiosidad, querés decir que Juliana está enojada con Mauricio porque Mauricio probablemente fue el que filtró la información. No tengo duda de todo eso. Ok, No tengo duda de todo eso. No, yo no, ¿Vos había crees? sabido, no sabía Sí. todas estas No cosas. tengo duda de todo eso. Porque además hay ¿Y qué rumores gana? de que ¿Qué gana Aguada... con eso? Esto prueba lo que Helmut decía. No era el candidato para Juliana. Pero Bueno, Macri- pero te está yendo muy, muy atrás. Perdón. Ganó una mina que fue tranquila, El pasiva, único no que se le metió dijo en nada. No, públicamente a Juliana le dije, no es el hombre que vos necesitas. De hecho, Macri Qué salía a bueno. putearme en chino. Qué bueno. Porque él estaba saboteando el casamiento. Pero no era una nena, ya era una mina que venía, Bueno, pero no le dijo un ¿viste? consejo No, sano. ya eso se lo puede decir a una chica jovencita que a ver si se casa o no se casa con un señor como Macri, pero Yo ya le no, dije Juliana que tenía no una tenía que vida casar. más No movida. tenía que casar. ¿Pero vos no fuiste una especie de padrino? No, le compré el traje de casamiento. no Algo sé, así, Sí, sí. me costó bastante caro. Bueno, pero duró un par de años. Bueno, 15 ¿Qué- años. No, Ahora, bueno, está es un bien. montón. Macri hizo Sí. un gran negocio político con Aguada, digo, desde el punto de vista de que Como primera fue dama. muy funcional a su estrategia política y de Absolutamente. comunicación. Fíjate las últimas. Pero Aguada también, porque Aguada, de hecho, ha pasado a ser la primera dama más elogiada de la historia Totalmente moderna de de las acuerdo. primeras damas. Aguada era una bolichera. ¿Eh? Tenía un negocio de ropa. No la conocía nadie. Y se convirtió en una... Pero, perdón, ese negocio era de la madre. Bueno, No es que el padre de la no, madre. que la fue. voy a defender a Juliana, porque además la conozco. Era un boliche. No era de ella. Ah. La madre se puso más grande y bueno, de los hijos que tuvo, cada uno hizo algo y a Juliana le divertía el tema de lo de la pilcha. Bueno, pero nadie la Pero conocía. no era una bolichera Pero de la nadie Avenida la Avellaneda. conocía, eso. No, No tenía algunos problemas con el trabajo ilegal y qué sé yo. No sé, seguro, todo el mundo. Yo no Todo lo el sé. que trabaja en rubro, pizza. en ese sí, rubro tenía. todos Todo lo que tienen trabaja. Sí, alguna- tenía. algún cadáver en el placar. ¿no? Sí, sí. Yo eso no lo sé. Está bien. Dicen que sí. Los dos hicieron un gran Hicieron negocio. un negocio los Aguada con esto. Sí, totalmente. Puede ser. Pero Todos estando arriba, algún negocito hacen. Preguntale al señor Scioli qué hizo. No, con- eso sería no. palabras Preguntale al mayores señor en términos de Scioli negocio. quién le pagó las deudas a los negocios que tenía la mujer. el Banco Provincia. Nosotros lo pagamos. Sí, Nosotros lo pagamos. Bueno, pero Era volviendo mucha a guita. Juliana y Mauricio, más Sí. allá de esto, Juliana y Mauricio eran una pareja bastante atractiva. Muy. Y es un drama de que esta pareja se descomponga de esta manera tan... No, el tema es cómo se descompone. Porque yo te digo una cosa. Bueno, esta no Yo era la enti- forma que ellos querían. Yo te digo, a mí no me parece mal que una pareja de pronto diga, la verdad que yo no estoy más enamorada de mi marido y que él diga, no estoy más enamorado de mi mujer. Vamos, arrancamos, nos separamos. Ahora, distinto es que haya una tercera persona, de un lado o del otro. De Eso los es dos. distinto. Dicen Bueno. que hay de los dos, que ella también tiene una relación. Ujú. Acá Patricia Patti, nuestra cronista que nos escribe como oyente, dice, parece que ella también tenía un affair con un empresario italiano. Claro. Matilde, la gente se casa por amor y se separa por amor. A otro. Y claro. Por amor a otra persona. Y sí. ¿O no? ¿O porque la cago? ¿Qué sé yo? ¿Y qué quiere decir? ¿Que los que siguen juntos es porque se aman toda la vida? ¿Vos crees eso?
Estás 50 No me años pasó, atrasado, todavía no me Paco, ¿eh? pasó, soy muy joven como para que igual opinar. No. Convengamos que este No divorcio... porque vos sos un babyface. Convengamos que este divorcio, el de Aguada con Macri, el de Macri de Aguada, es mucho más, es más ordenado que el de Alberto, que el de Menem, Carlos. Ay, sí, no, bueno, ¿no? pero no Así mezclemos, que- no, claro. Otro es nivel social, otro estatus. Bueno, lo de Alberto fue un escándalo. Nunca estuvo casado. ¿Está bien? ¿Eh? Nunca estuvo casado. Bueno, tenía como una pareja. Perdón, pero te vivía- ve, pareja esa presidencial. señora que dice que tiene el dato que pasó, Sí. que puede ser que sea cierto. Es un rumor. Hay- Uno no sabemos quién arrancó primero. Porque el primero que metió la gamba o que se llevó la pollerita de otra pollerita, ese arrancó. Entonces la otra... ¿Y qué sabemos si fue Mauricio? Es lo El que otro no está sabemos. justificado. Pero ya estamos escarbando ya en No, niveles pero muy- por lo que a dice ver, ella, Bueno, que vamos a- entonces él tendría, porque ella ya tendría un italiano. Macri tiene fama de mujeriego, picaflor, de sí, picaflor. claro que tiene. Supongamos que ese es un entuerto más sentimental entre ellos, pero hay un entuerto público al que se refería Diego antes, que me parece que debe ser el que está generando más ruido ahora, porque probablemente quién fue el primero, no sé si eso alteró tanto, porque tal vez eso pasó hace tiempo, Claro. y sin embargo siguieron siendo muy diplomáticos los dos. Ahora, si están dejando de ser diplomáticos y la cosa empieza a tomar un color un poquito más divertido, es porque el manejo público de esto va a ser escabroso. Digamos. Y va a ser fuerte, porque yo a la persona que me dijeron que lo dijo en la tele, le tengo confianza a lo que dice. Tauro. Recordemos que ¿Quién lo dijo Graciela... en la tele? Perdón. ¿Eh? ¿Quién lo dijo en la tele? Tauro. ¿Qué dijo Tauro tiene muy buena ¿Qué información. dijo Tauro? ¿Qué dijo Tauro? Antena Tauro. La persona con quien salía Mauricio. Recordemos que Graciela Alfano contó de manera pública varias veces que participó... Pero pasó una vez. ¿Eh? Una vez pasó. Que participó de un encuentro con Macri escandaloso y otro amigo. No sé si había otro amigo. Empresario. No, era en la casa de otro Eran amigo. 3. Sí, Puede ser señor. 3, 4, 8. Se dijo, es un empresario amigo de la vida del expresidente. Su hermano de la vida. Su hermano de la vida. ¿Viste? ¿Viste? Ya tiene nombre y apellido ese. Esa no, él. Ese, dije. Entonces, Helblum. digo, hay fama de Macri de picaflor y me parece que Aguada le ha perdonado ya alguna. Alfano Eso es tuvo lo que salir con la ropa de Macri. Ahí está. ¿Cómo? Alfano tuvo que salir con la ropa de sabe más Macri. que yo. Bueno, Y pero Macri si tuvo- nos vamos a... Ya estamos Porque bajando, ¿eh? Es muy bueno. Estamos bajando. Si estamos ¿Qué estamos hablando de bajando? Alfano- Estamos subiendo. Pero Oye, son las cosas... perdón. Macri que haga las fiesteras que quiera y que la señora Alfano no se pone ningún galón con eso. Lo que pasa es que no se quiere perder nada, Alfano, de nada. Se muere Brigitte Bardot y ella dice que es igual a Brigitte Bardot. Le pasa a la otra y siempre. Olvidémonos. ¿Vos no conocés mucha gente que hace que son fiesteros? Yo te puedo nombrar un montón de que No, son no conozco fiesteros. fiesteros. ¿Ah, no? No sé cómo son tus amistades. Chiche, no Yo no saben tengo esos fiesteros. círculos. No fiesteros conocidos. En esos círculos vos no te movés. ¿Eh? No, tus círculos son otros. Son de Bueno, seis, perdón. ¿no? Vamos a reírnos un rato. Hay edades para todo, ¿no es cierto? Estás loca, vos. No hay edad. Para eso no hay El edad. fiestero no tiene edad. No hay edad. Es como el político, no renuncia nunca. No, eso. Bien pedo. No hagas gestos, Mati, que después salimos a todos lados. No hay edad. Ay, no te asustes, Diego, no te asustes. A mí no me enfocan nunca. Ahí Te estamos, enfoca mira, todo el ahora tiempo, estás te enfocando. enfoca todo No, el pero tiempo. eso no me lo No hay enfocan cuando hacemos edad gestos. para eso. Diego, ¿me dejan hablar con Marcelo Peretta, por Sí, favor? señor. Que es el secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y... Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Hola Chiche, un gusto hablar con vos y Igualmente, decime una enterarme de cosa, la actualidad Marcelo, ¿cómo? política sentimental de Argentina. Sí, bueno, es un tema. ¿Qué pasó? ¿Por qué están con quilombo con lo del doctor Ahorro, la farmacia? ¿Sabés por qué? Sí, mira, ahí yo creo que muestra el poderío de la industria farmacéutica en imponer
las marcas caras, ¿no? Algo que vos y yo hemos hablado varias veces, porque son farmacias que deberían tener cola de gente no tienen comprándole exactamente, y no tienen nadie. ¿Por qué venden medicamentos que son buenos, que son aprobados por el ANMAT, que tienen la calidad suficiente y necesaria, pero a la mitad de precio de las otras marcas? Sin embargo, la guerra que se les hace desde la industria farmacéutica poderosa de Argentina, denostando esas marcas, denostando a esos laboratorios, denostando a esas propias farmacias, bueno, termina perjudicando a la gente, ¿no es cierto? Porque te imaginas que el cierre de estos locales no solamente perjudica a los trabajadores, sino que la gente se queda sin lugares de farmacias a precios accesibles en un momento donde el precio del medicamento está impagable, ¿no? Ahora, pero ¿por qué no venden? ¿Porque hay campaña o porque la gente le tiene desconfianza? Le han hecho una campaña de desconfianza y la gente, digamos, prefiere endeudarse o no comprar nada, pero cuando compra el medicamento más caro, lo cual es un disparate porque lo hemos explicado infinidad de veces. Lo importante no es la marca, sino lo que contiene la cajita, el envase, el medicamento, el principio activo, que es lo que te va a curar. Sin embargo, cuando vos ves, hablas con los médicos y los médicos están muy de acuerdo con seguir la marca cara, porque se benefician. Los médicos te dan el principio activo y te sugieren. Chiche, la obligación es esa, ¿no es cierto? Recetar por principio activo, pero han vuelto a recetar por marca. Entonces las prepagas a veces te reintegran o te cubren determinadas marcas. O sea, se ha hecho una distorsión tal de la ley de genéricos, de la 25.649, que es del año 2003, que podría traer mucho beneficio en un momento donde la gente, insisto, no puede pagar los medicamentos. Pero siempre me llamó la atención, no hay gente en la farmacia. No hay gente en la farmacia, ustedes que tienen locales, viste, grandes, están vacíos. Y están vacíos todos. Por Avenida Santa Fe, tienen por Avenida Corrientes, en Once, en las principales barrios porteños. Tampoco hicieron mucho para publicitarlos. Porque no pelearon, no sé, es raro. Bueno, han hecho, digamos, porque yo también, para llegar a esta conclusión, tenemos que analizar la facturación de los años previos. Por ejemplo, cuando nacieron estas farmacias, hacían cola la gente para comprar estos medicamentos. ¿Por qué? Porque estaba aprobado la efectividad y la seguridad y a la mitad de precio. Entonces, sin embargo, con el paso de los años, las políticas, o sea, yo te diría que mientras las políticas de genéricos se mantuvieron, estas farmacias tenían un mercado razonable. En la medida que las políticas de genéricos empezaron a desaparecer y volvieron a reinstalarse las políticas de marcas caras, que también tienen tomadas las principales canales de televisión, y las publicidades, y las marcas, y las campañas, etcétera, bueno, empezaron a perder mercado. Y son también, o sea, como venden al costo, no tienen plata para publicitar, también digamos las cosas como son, ¿no es cierto? Entonces, el beneficio se lo dan directamente al paciente que va y necesita un medicamento, sea recetado de venta. Es una explicación insuficiente, Marcelo. Hay que subir un poco el precio, pero con publicidad, porque la gente no sabe. Le da desconfianza. ¿Sí? Pero Optamox en la farmacia vale ¿qué más 30. Necesita la gente? ¿Cómo? De que, por ejemplo, la asociación nuestra, el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, la Cámara de Farmacias del país, la Confederación Farmacéutica Argentina, ¿con quién tienes que hablar en materia de medicamentos? Con un farmacéutico, no con un médico, porque el farmacéutico es el que lo hace el medicamento. Que un médico te diga, no me da confianza una determinada marca, bueno, sospechá, porque seguramente está entongado con esa marca, porque no hay otra explicación, él no lo hace al medicamento, entonces no está en condiciones de saber si tiene o no la calidad que le está supuestamente negando. Entonces, debiera mostrarlo, no es tan difícil, debiera mostrarlo. Pero obviamente que se puede demostrar, porque te imaginas que hace años que existen y nadie se ha muerto por tomar genéricos, ¿no es cierto? Entonces, está claro que acá hay una política, en un momento donde la plata falta, en un momento de la economía que no se termina de estabilizar,
un tema tan sensible, que cierran laboratorios por otro lado, que no cumplen el control de calidad de la distribución, porque fíjate que lo que cerró el ANMAT esta mañana, entre las 12 clausuras que hizo, tiene que ver con, no tiene que ver con estos laboratorios genéricos, aclaremos, tiene que ver con la distribuidora del correo que no tenía profesional farmacéutico, o empresas inclusive más conocidas que no tenían profesional farmacéutico. Entonces, si desde ANMAT se empieza a ordenar esto en presencia de los directores técnicos, volvemos a algo razonable. La gente no puede pagar 4 veces más un medicamento que podría pagar un cuarto de su precio, y eso lo tenemos que decir con todas las letras. Es decir, el nuevo titular del ANMAT no puede hacer silencio frente a esto. Yo creo que es realmente no un problema laboral. Obviamente nosotros como sindicato ya protegimos la defensa de los trabajadores, pero lo estamos viendo como una cuestión de la defensa de los consumidores, en este caso, que se van a quedar sin estas bocas de expendio que eran más accesibles que el resto de las farmacias que solamente venden marcas caras. Por ejemplo, vos lo conocés, cuál es una de las cadenas más importantes, ¿no? O más conocidas. Entonces, me parece que tenemos que, cuando pasan estas cosas, tenemos que analizar, porque si no se termina perdiendo. Porque si yo me dijera, en paralelo, abrió la importación y entre los medicamentos más baratos... Porque sé que esos negocios están siempre vacíos. Pero te pregunto otra cosa. ¿Por qué han surgido tantas farmacias gigantescas en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, el negocio corporativo, ¿viste? Ellos... cuando compran para muchas bocas. Farmatodo, Farmaplus, Farmatal. Exacto. Entonces el negocio corporativo, o sea, ya no es negocio una farmacia individual, ¿viste? Hacia 40 años alguien se recibía, se ponía su farmacia, la farmacia Chiche Helblum, y le iba bien. ¿Por qué? Porque la gente iba a la farmacia de ese barrio, el barrio lo consultaba a Chiche, perfecto, eso todo. Eso desapareció, ahora son todas farmacias corporativas, pero claro, pasan estas cosas, juegan con el precio de un insumo que es sanitario, porque si yo me dijera, che, estoy jugando con el precio de un automóvil, bueno, está bien, el daño que haces es menor, porque el que puede comprarlo lo compra, el que no puede comprarlo no lo compra, pero no se muere. En el tema de medicamentos, vos no lo puedes comparar de la misma manera. Entonces, ahí es donde nosotros estamos viendo que algo que empezó, por ejemplo, justamente hace 20 años la ley de genéricos, con la desaparición de estas farmacias, es como condenar al archivo a esa ley de genéricos que tanto beneficio le trajo a la gente. Entonces, y que está vigente, porque si me dijeras el Senado o la Cámara de Diputados la trató y dijo, bueno, mirá, no funcionó, tiene tal problema, la vamos a anular, nada que ver, o sea, funciona, y donde vos hables abstraído de la parte económica, te dicen que es una muy buena ley de acceso a medicamentos, que todos los países la tienen, inclusive el país de Donald Trump. Se venden más genéricos en Estados Unidos que en Argentina. El propio Kennedy, que es el ministro de Salud de Estados Unidos, advirtió esto, es decir, ellos venden mucho más genérico, viste que ellos te venden el frasquito marrón famoso, el frasquito, ¿no? Exacto. Que los frasquitos están en la farmacia, no te dan como base. El 50% del total. Y acá no, todo marca, todo cajita naranja, cajita amarilla, cajita bordó. Si no es esa cajita, es malo el medicamento. Eso es falso. Totalmente. ¿Qué tal, Marcelo? Te saluda Cristian Macklin. ¿Por qué las cadenas esas grandes que están en la ciudad de Buenos Aires no se las ve en la provincia? Bueno, ellos tienen una normativa distinta y han ido a la Corte Suprema de Justicia para frenar la instalación de las cadenas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y la Corte les dio la razón. O sea, como la provincia es previa a la República Argentina, lo que tenía de legislación era la legislación propia de la provincia de Buenos Aires, que decía una farmacia cada 300 metros, propiedad del farmacéutico, bueno, un montón de regulaciones. Sobre esas regulaciones fueron a la justicia y la justicia les dio la razón. Ahora, esa es la explicación. Pero igual no cambió ahora. Ahora puede entrar. Ahora, yo te digo la verdad, las grandes cadenas no están. O la cadena, si querés, más grande no está. Otras cadenas sí están. Sí, o sea, cualquiera que recorra el conurbano bonaerense, tiene cadenas. Sí, obviamente tienen cadenas. Se las ve más en la ciudad de Buenos Aires. No, porque hay una. Se las ve más en la ciudad de Buenos Aires, te la tomo. Pero yo te estoy diciendo que si bien hay todo un argumento legal, que obviamente la ley es para respetar,
también hay otra realidad. O sea, hay cadenas, como bien dice Chiche recién, hay cadena en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿por qué la cadena más conocida no entra en la provincia de Buenos Aires? Entonces, o pongámonos de acuerdo, decir, o la dejamos entrar a todas las cadenas, o no dejamos entrar a ninguna. Esa también es otra, otra respuesta que nos debe el sistema. Hay cadenas. Hay cadenas, exactamente, en la provincia de Buenos Aires hay cadenas, entonces tenemos que ser ecuánimes, porque si no, las cadenas están principalmente en la ciudad de Buenos Aires, pero también en la provincia, pero algunas cadenas, no todas. Entonces, esas arbitrariedades nos hacen mal. Y después, insisto con esto, es decir, el servicio que se da, cumplen o no los turnos, es importante volver a la cultura de consultar al farmacéutico, porque es el que está preparado sobre medicamento y te puede informar lo que corresponde, cómo tomarlo correctamente, etcétera, etcétera. Se va a complementar toda la receta del médico. Bueno, pero parece que a veces, viste, toda una cultura, vender, porque hay publicidad, vender, no pregunté nada, tomate, después si tenés problemas que Dios te ayude. Y después caes internado al hospital o con un problema nuevo de salud que decís, che, ¿esto cómo me ocurrió? Me pareció desde que empecé a tomar el medicamento aquel. Eso se llama iatrogenia. El drama de la iatrogenia, exactamente, sí, que mata gente. La iatrogenia ya no es solamente un efecto secundario. Hay muertes por mal uso o abuso de medicamentos. Entonces, todos esos temas tenemos que hablar. Entonces, esperemos que el nuevo titular del ANMAT, que sabe mucho de prepagas porque fue titular del OSDE, bueno, pueda abrir la discusión de estos temas, que son los grandes temas que está necesitando la gente hoy. Las del doctor Agorro, ¿se fueron ya? ¿Se van a ir? No se van a ir, pero se redujeron, a una, yo te diría, casi máxima expresión, ¿no? Con todo esto. Y si vos sumás que la inflación crece, que el poder adquisitivo es bajo, y la mala prensa que tiene, por digamos resumirlo en una frase que está pasando, y yo no sé si van a poder durar mucho. Entonces yo creo que en este momento el ministro de Salud tendría que estar diciendo algo, Lugones tendría que estar diciendo algo, y decir, mire, acá pasa esto. Vamos, una cosa es el tema de la economía, que la gente no tiene plata, bueno, eso es para todos, estamos de acuerdo. Ahora, recordamos a la población que estos medicamentos son seguros y efectivos, porque por algo son farmacias habilitadas por el Ministerio de Salud, por algo tienen profesionales, director técnico a cargo, por algo cumplen todo lo que el sistema le exige. Entonces, si cumple todo lo que el sistema le exige, ¿por qué dejar que pase esto que Lugones sabe que pasa, que es que se impone la marca cara o las farmacias que venden solamente las marcas caras? Vamos a discutir otro momento, Marcelo. Te mando un abrazo, gracias. Gracias, Chiche. Un saludo a la mesa y buen 2026 para todos. Igualmente. 6:33 de la tarde en toda la Argentina. Me decía la temperatura. 34 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, bajó un poquito, la humedad también empezó a bajar 35%, con viento del norte a 17 kilómetros por hora en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Cuando empezaron estas cadenas, la gente hacía cola. Y hoy pasás por una farmacia esta, no hay nadie. A cualquier hora del día. Evidentemente la gente ha rechazado el producto. Sí, y hay otras. Primero hay más competencia, ¿no? Hay otras cadenas precios, ¿no? Los precios, la cadena de ahorro del doctor Agorro. En medicamentos es imbatible. La quinta parte, hay productos que van en la quinta parte. Claro, sí. En precio es imbatible, obviamente. Es impresionante, por eso te digo al principio. Ahora, ¿qué es eso? No, yo he probado algunas veces esto. Hace el mismo efecto. Ahora, es muy fuerte que el médico te diga, mire, yo le recomiendo esta marca. No te recomienda marca. Bueno. Se sugiere en algunos casos. Bueno. No, bueno, pero no te lo recomienda. Pero si el médico te dice, mire. Receta el principio activo. Bueno, pero si el médico te recomienda. La guita, loco. Bueno, está bien, pero la gente no lo sabe eso. Ana, si vos fuiste visitador médico. Yo fui visitador médico, pero está bien, no estoy defendiendo a la industria ahora, lo estoy atacando. Me recetas 1000 de esto y ya está. Y te mando a Europa. No te dan plata, te dan viajes. Te dan viajes, cursos, también mobiliarios, elementos. Sí. Está bien, a la diferencia de precio que tienen,
Pero yo te digo, me llamó la atención siempre, la del doctor Raúl. Al principio había cola y después no fue nadie. No sé si porque a la gente le tiene miedo al producto. Pero ellos tampoco hicieron mucho para que la gente se diluyó, sí. Está Emilio Santi, que es técnico en turismo. No sé si sabe lo que le vamos a preguntar. Emilio, gracias por entenderlo. Buenas tardes. Decime una cosa, Emilio. ¿Es cierto que ya viajaron a Brasil 3 millones de personas este año? Bueno, buenas tardes a todos. A ver, no sabría decirte exactamente el número, pero sí que viajó mucha más gente que el año pasado y el anteaño, obviamente. Es decir, todo va en una curva ascendente, eso es seguro. No te puedo definir a este momento si es esa la cantidad de gente que viajó a Brasil, ¿no? Eso al momento no se puede definir. En un año, ¿cuánta gente viaja a Brasil? Argentinos a Brasil. Porque dijeron que subió un 70%. Es probable que haya subido casi el 70%, porque imagínate vos que subieron también la cantidad de vuelos que están llegando directamente de Brasil a la Argentina. Y no solo a Buenos Aires, sino estamos hablando a Mendoza, Córdoba, Rosario. ¿Es y para ahora devolvernos se a los extendió. argentinos o para mandar brasileños? Mirá, es viceversa. Es decir, llegan vuelos directos a Bariloche y a Ushuaia. Entonces, tanto la gente que quiere, los brasileros que quieren ingresar a la Argentina y ver esos, la maravilla del sur, lo van a hacer. Pero así también habilita a la gente del sur a poder viajar en forma directa a Brasil sin tener que pasar por Buenos Aires. Entonces, hay una alimentación recíproca de ambas partes. ¿Y es mucho más barato Brasil hoy que Argentina? Tenés que estar hablando en la costa prácticamente un 20% más barato. Esta es la realidad a nivel consumo. La variable acá lo hace el costo del aéreo o cómo vos te trasladás. Entonces, si vas por medio de la frontera en vehículo... Pero 20% más barato que los pasajes o 20% más barato vivir ahí. No, 20% más barato vivir ahí. Es Los un costos número. de una cerveza, los costos de comer, etcétera, depende del nivel de vida que vos tengas acá y lo pasás a aquel destino, estás entre un 18 y un 20% menos. Ya sea en un nivel alto, intermedio o bajo. ¿Y vos tenés idea de por qué esta noticia que sale, bueno, yo la leí hoy, que en Chile bajó el número de turistas argentinos 30%? ¿Eso tiene que ver con que hubo ahí movimiento de precios? Plata. No tienen plata. No tienen la plata que había. No, Brasil es más lindo que Chile, además, para empezar. A ver. Brasil es mejor que Chile, para empezar. Es otra cosa, es otra cosa. Pero de todos modos bajó Mirá. 30% respecto del año pasado, aparentemente. Gente no tiene ahora. guita, porque va a comprar a Chile. Exactamente. A ver, hay que tener en cuenta que antes había un turismo de compra masivo que se iba a Chile por el tema de los costos que tenía en Chile que no Pero hay que teníamos llevar plata nosotros. para comprar eso. Lo que pasa es ¿Cómo? que eso con Hay que llevar con las plata. aplicaciones directamente la gente no viaja y se las compra y las viene a la casa. No es lo mismo. Bueno, se habilitó pero eso bajó. No es lo mismo, chicos, no podés pedir todo. Hay familias que van, le compran toda la ropa a los chicos por un año y se vuelven. Está bien, eso no lo puedes hacer en una aplicación. No, exactamente no, pero bueno, también está aquel que pueda hacerlo, el que llega a Chile, y está aquel que se va a Miami o se va a Europa. Hay una variante ahí. Ahora, que bajó la cantidad, creo que es temporal. Es decir, es por este momento, es en esta etapa del año. Después el turismo de compra creo que se va a reactivar nuevamente. Esta es la realidad. Es decir, el turismo de compra se da en los meses intermedios. La plata es eterna, ¿viste? Hay gente que la gente en general compra menos cosas. Ha pasado con los Además, juguetes. el tema Chile, pregunto, ¿no es un poco por el tema seguridad? No, Chile es más seguro que la Argentina. A ver, hay una variable ahí. Cuando vos hablas de seguridad, hablamos de seguridad en la calle y eso. Yo creo que los lugares turísticos son igual de seguros o más seguros que la Argentina. Brasil Pero la es variante inseguro. está en que en Chile, recordá que hubo periodos o situaciones de gente que fue estafada en las contrataciones de servicios en forma directa
a rentadoras chilenas. Y ahí hubo un gran parate, ¿no? Es decir, hubo familias que quedaron directamente varadas o en la calle porque el servicio que habían contratado, o el hotel o el apartamento, no estaba disponible. Eso es real. Entonces, obviamente que te da un poco más de miedo, por eso vas a lugares más seguros, como una agencia de viajes que te puede dar una garantía superior desde acá. Entonces van a hoteles y eso. En Brasil es distinto el procedimiento. La gente toma todas las posibilidades, tanto hotelería, ¿sí?, como alojamientos individuales. La gente que va en alojamientos individuales es gente que va por auto, que va en avión de bajo costo, de esa manera. Y la gente que va en forma regular o que va a través de una agencia de viajes, toma hotelería intermedia y de alta gama. Esto es lo que ocurre y hay demanda de todo tipo. Esta es la realidad. Hoy día ha ocurrido eso. Y vuelvo a decir, es decir, se han incrementado los vuelos de una manera exponencial, lo que hace que, bueno, que las posibilidades hoy sean mayores. Me llama la atención la cifra, ¿no? Que estamos hablando de los últimos 3 meses, 3 millones de personas, digo, es un número eso. Sí, pero hay que calcular también, Chiche, la gente de los brasileros que han venido a la Argentina, ¿eh? Es decir, eso habilitó también la posibilidad de turistas argentinos. Sí, correcto, pero hay, a ver, es viceversa, va de un lado hacia otro. Buenos Aires tuvo también una gran cantidad de turismo brasilero durante diciembre, impresionante. ¿Pero aumentó? Aumentó, correcto, y lo mismo en Bariloche y lo mismo en Ushuaia y a través de estos estos vuelos que han puesto. ¿Perdón? El dólar no los está beneficiando, sin embargo viene mucho. Claro, porque hoy cambió el paradigma, ya no es el costo, sino la experiencia que vos le das a la persona que viaja. La Argentina está dando experiencias que en el resto del mundo ya están agotadas prácticamente. ¿Qué experiencia? ¿Cómo? Estar en Bariloche, estar en Ushuaia, estar en Calafate, en los glaciares. A ver, son cosas únicas para el extranjero. Están en Mendoza, los viñedos. Pero no va tanta gente. No. Ushuaia, ¿cuánta gente te va a entrar? No tenés capacidad hotelera para eso. Sin embargo, tenemos una competitividad muy grande porque nosotros como argentinos, cuando vamos a pedir hotelería, prácticamente el 50% está ocupado por turistas extranjeros. En Mendoza ni hablar. Mucha gente vive en los cruceros, se queda a dormir en el barco. Es en una etapa, es en un periodo determinado. Sí. Son los cruceros que salen para la Antártida. Pero eso es beneficioso para el país también. Por eso digo que el turismo es rotativo y beneficia a ambas partes, a todas las partes, es decir, tanto los países emisivos como receptivos. Y ahí está un poco el círculo. En este momento es correcto que está yendo más gente a Brasil, sí, porque estamos en un periodo vacacional, claro, pero esto después se va a volver a equilibrar durante los meses de marzo, abril y mayo, como ha ocurrido siempre. Ahora sí la tendencia es mayor de argentinos que viajan hacia Brasil. Esta es la realidad. Bueno, Emilio. Yo he viajado, he viajado no en época de vacaciones, de verano, sí, al Calafate, porque ahí vivía una hija de mi marido, y el 70% del pasaje de avión eran extranjeros, que iban al Calafate a conocer el Perito Moreno, se quedaban ahí, estaban enloquecidos con lo que veían. Totalmente de acuerdo, así es. Es decir, y las experiencias que se viven tanto en Calafate, por ejemplo, en Mendoza, los viñedos que hay hoy para alojarse están prácticamente ocupados por extranjeros. Lo que hace para el argentino un acceso casi imposible, porque lo tienen casi dolarizado. Entonces el argentino tiende a ir a lugares donde tienen posibilidades más económicas o donde tienen esta opción de Brasil, que bueno, por lo pronto está más cerca, con un vuelo de 2 horas y media, estás en Florianópolis y tenés servicios realmente desde los más económicos hasta alta gama. Esta es la realidad. Ni que hablar de Río de Janeiro y otros destinos, ¿no? Por seguir nombrando. Bueno, Emilio, te agradezco a la gente. Bueno, celebro que haya una buena época, ¿no? Exactamente, y hay que aclarar la reciprocidad, ida y vuelta, porque también esto, la cantidad de vuelos hacen que ingrese también muchos turistas extranjeros a la Argentina. Sí. Y eso también es beneficioso para nosotros. Bueno, te mando un abrazo, gracias por atender. Un abrazo, Chiche, gracias. Hasta siempre, hablamos. Emilio Santi, especialista en temas de turismo, son las 6:44 de la tarde. Actualízame los datos del tiempo y dame oyentes, por favor.
Dale, 34 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con alerta amarilla por temperaturas altas, temperaturas extremas, dice el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad 35%. Para mañana, Chiche, la mínima 24 grados, la máxima baja un poco a 33 grados. Lo mismo para el día miércoles, 23 la mínima y la máxima se mantiene en 33 mañana grados. está igual que hoy. Mañana baja un poquito la temperatura de 35 a 33 la máxima, pero sí, va a estar muy similar con el cielo parcialmente nublado. Se empieza a nublar un poco más el día miércoles para ya el jueves traernos las ansiadas tormentas y que empieza a bajar un poco la temperatura ya de cara al fin de semana. Le mandamos un saludo también a Osvaldo, que nos escribe acá al 11 23 40 1030, a Rubén. ¿A qué le mandamos saludos? Le mandamos un saludo en correspondencia al saludo que él nos envía, ¿te parece? Me gustaría estudiarlo. También Rubén, No desde podemos Florencio repartir Varela. saludos, Pero no podemos negarle un saludo a un oyente, Chiche. Está bien lo que... Depende. ¿Depende? ¿No lo conoces? ¿No ha escrito otras veces? No. Es nuevo. Alicia también nos manda acá un saludo, nos manda buenas tardes. Erwin desde Luis Guillón también, que nos está escuchando a través de internet, a través de el YouTube en vivo, el stream acá de Radio del Plata. Saludos desde Comodoro, nos dice Javier también en el chat de YouTube. Patricia, bueno, desde Chubut también le manda saludos a Matilde, el señor Echar acá. Muchas gracias. Matilde sí le corresponde el saludo, ¿no? Vos sí le respondes el saludo al oyente. Yo le Como contesto, Chicha. sí, muchísimas gracias. No sabe lo que me acaba de escribir uno a mí, recién. ¿Qué te acaba de escribir? No, una guarangada que no se puede repetir. ¿Pero por qué no lo vas a decir? ¿Pero por qué no? Hay que contar todo. Tenés que contar todo, dice. No lo voy a contar. Además está muerto el señor. Ofensivo. Lo censuramos. Lo tenemos que echar. ¿Lo bloqueaste? Sí. Sí, lo bloqueé. Un tipo que te ofende, que no... Obviamente. Bueno, 11 23 40 1030 es el WhatsApp de Radio del Plata para que nos puedan seguir escribiendo. Y si no, como siempre, ya saben, se conectan al streaming de Del Plata en vivo y podemos ir charlando en el chat. Se generan ahí los propios debates también. Acá Carlos Pinchet, que también saluda, que dice, bueno, vuelve con el tema Macri y Julián Aguada, creo que es el tema de la semana. Juanita ha estado con los hombres más guapos de la Argentina, dice Carlos. Realmente me vuelvo loco si ahora sale con este señor muy mayor. No me lo creo. Me dan ganas de llorar. Perdón, ¿vos sabés quiénes son los señores que los conocés? ¿A esos señores muy guapos? Sí. ¿Los más guapos de la Argentina? ¿A quién se La verdad que refiere? no. Yo no los conozco. ¿A quién se refiere, no? Todo, y hablemos del auto. Ese no es de los más guapos de la Argentina. ¿Y qué otra foto ¿Quién hay es del de la auto? señora Vos estás esta? hablando de un auto? político ¿Quién radical. es del auto? Sí. ¿Eh? ¿Quién es del auto? No entiendo. ¿Quién es? ¿Qué clase? Lustó. ¿Eh? ¿Lustó? Lustó. Mira, se está teniendo 200 como Lustó. ¿Cuál es Sí. el problema? ¿Qué? Ha tenido mejores que Lustó. Bueno, yo no los conozco. ¿Alguno Yo le ha sí. visto fotos? Yo sí. ¿Ah, sí? Nombra alguno, a ver. ¿Por qué te voy a nombrarlo? Ay, que no sí. la querés quemar. A mí todo ¿cómo es la cosa? palabra Wanda Nara en este programa no se pronuncia más. No me echen malas pelotas. De hecho, Vamos, no me echen malas pelotas. de hecho, Juana tiene en este momento, creo que un novio, una pareja. Tiene un amigo novio, según ella, con el que Ah. viajó y cruzó el Atlántico, que es hijo de un exnovio. Eso yo no lo creo. Pero bueno, puede ser, Ella pero- lo dijo en el programa incluso. Sí, está bien, ese señor. programa fue grabado el viernes, Bueno, ¿no? el padre con el hijo está bien. Mirta salió a hablar y defendió de los rumores a su nieta y dijo, Y eso es bueno. totalmente falso, Juan, y está de novia con un joven. Es falso lo que se dijo. Macri conoce a mis Ahora, nietos desde chiquitos y no hablé con Macri sobre Independientemente de esto. eso, te digo, a raíz de la separación, estando en imagen del casamiento, en 15 años le pasó un camión por encima. ¿A quién? A Macri. La presidencia destruye, Mm. pero te destruye, es una cosa impresionante. Es Y sí. Es 50 años mayor. Sí, a todo le pasa. No sé. A mí no el que más me impresionó fue Obama. Bueno, pero Obama, y era joven. es sí, joven. Obama se pumba. Pero no, a mí Macri fueron no me 8 parece que años. no le habrá hecho bien la presidencia, pero no está que es un viejo choclo. Es joven todavía.
Para los parámetros. Pero tiene eso 60 y es pico. público lo de 63, otro a Juana. 65 o 66. ¿63? Para mí tiene Ah, más. 63. Ah. Juliana tiene 66. 53. 66 Mauricio Macri. 66 tiene, Chiche. Y ella ¿Cuánto? 53. 66. Está Era bien. joven. Joven, Pero 66. yo de Viale no le Pero conozco, igual no está hecho conozco otro. pelota. ¿Vos le conocés mucho? A Juana. A Juana. No lo conozco nada. Tantos buenos mozos que dice acá. Más de lo que uno cree. Bueno, está Fede Flower. Fede, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo va? Muy bien, buena semana para todos. Gracias. Bueno, ¿qué tenés del divorcio del año? Bueno, tal como lo decís vos, para mí fue el divorcio, o es el divorcio, la separación del año, ¿no? Creo Seguro. que, más allá de los rumores que ya corrían entre pasillos de redacción y en los canales de televisión, finalmente es un hecho, separados Mauricio Macri, Juliana Aguada. Pero eso lo sabemos. El tema es, ¿pasó algo? Sí. ¿Quién fue? ¿Quién es la culpable o el culpable? ¿Hay terceros? A ver, hay varias versiones. Hay de los de ambos lados. Te cuento, Chiche. Por un lado, esto que están hablando ustedes, que se escuchaba atentamente, se habla de una Juana Viale que habría tenido algo con Mauricio Macri en este tiempo y que, bueno, obviamente esto sale desde C5N, más precisamente de Franco Torchia, quien, obviamente, desde este lado también los que un poco dicen, bueno, es casualidad o no que salga desde un canal como C5N, que tal vez ¿Por qué tiene que ver político, C5N? tal vez, ¿Por qué tiene que ver C5N? y porque en realidad también es un canal que está muy politizado y que tal vez lo que Todos los canales están Y politizados. no es un canal macrista esto. Este es el punto. y bueno, claro, entonces es como No es afín al macrismo. un canal que no es macrista, cuenta este supuesto romance entre Macri y No me hagas hablar. esa es una versión. che. Aquí todos los meses que pagan sueldos. Sí. No, tiene razón, sí, es verdad. Es verdad. Y por otro lado, se habla se habla de un italiano, pero al mismo tiempo se habla de que, en respecto a Juliana Aguada, a ver, cosas que son ciertas es que Juliana Aguada el año pasado, el 2025, estuvo muy abocado a su marca de ropa. Ella es su familia y ella es heredera de todo lo que es una industria textil y que trabaja mucho con Aguada, la marca de la familia, de que ella estuvo muy presente el año pasado en los Fashion Week en París también, en la Semana de la Moda, y que en ese entonces ya se corría el rumor de que ella no estaba con Mauricio Macri. Ahora, se hablan de dos personas, también así como se habló de Macri y Juana Viale, se habla por un lado de el hijo de un empresario multimillonario que radica en Costa Rica. Es bien mongo, es un verso eso. Empresario multimillonario que radica en Costa Rica. ¿Y quién coge juega? Bueno, y por otro lado, se habla, Chiche, de a un dueño, pasa que tampoco no se manejan nombres, eso es verdad, de alguien que también tendría mucho dinero y que es dueño de una pista de esquí, que no es acá en Argentina. Entonces, esas son las versiones que corren no solamente por el lado de Macri, de Mauricio, sino también de Juliana. Una Juliana que es la única que habló de separación, habló de una pausa entre ellos dos. Como dan a entender, tal vez esto es hoy, pero lo cierto es que ya los rumores vienen desde hace más o menos un año esta parte, Chiche. Venía hablando de que ya no están. Hace tiempo que se habla que están separados. ¿Cómo? Hace tiempo que se dice que están separados, ¿sí? Por eso. A ver, ellos pasaron desde el 24 de diciembre hasta el 30 de diciembre juntos en Punta del Este. Se dice que hay buena relación entre ellos, se dicen que lo hicieron por la familia que tienen en común, por Antonia que tiene 14 años, creo que Valentina se llama la otra hija. Ya viene el cumpleaños el 15 de Antonia. Se viene el ¿Va a cumpleaños. ser un tema? ¿Van los dos juntos o no? Al cumpleaños 15. Seguramente, yo creo que sí. Yo creo que sí, Chiche. A ver, son personas que saben de protocolo, saben de tal vez estar bien o mostrarse lo más normal posible ante una foto, digo, ¿no? Ella que acompañó 4 años a Mauricio por el mundo también, que sabe cómo hacerlo, cuándo hacerlo, digo, esto de mostrarse, y por eso me parece que decidió hablar
No así Mauricio no dijo absolutamente nada. Sí. Y se decía que Mauricio era el que iba a hablar, se decía que ellos se habían juntado en Punta del Este entre el 24 de diciembre. Espera, no te vayas. Luisito, ven acá. Sí, Por favor. por algo vino, Qué por algo entró. Luis Ventura está haciendo ingreso. No. a Está este- entrando Luis Ventura. Faltan 6. Muy bien. Contame la verdadera historia de la separación de Mauricio con Juliana. Pero Si vos me contás la verdadera historia de Menem, de Alberto Fernández, de la Quinta de Olivos, te puedo contar de todo. Alfonsín y de Milei. y de Milei. Y bueno, esto va y viene. En la política hay seducción, hay romance, hay Alberto Migré, ¿o no? No sé, no tengo ni idea. Estamos hablando de una pareja con una diferencia de edad, 15 años. Entonces hay No. veces que vos... Sí, 53 tiene ella. no, y él, 51 y él tiene 66. 15 años. Estamos hablando... Vos a decís que ver, se desgasta la relación. y te estás aburrir, vamos a bailar. No, yo no estoy cansado, quiero salir a correr. Y ahí aparecen los vamos- terceros. ¿Eh? ¿Aparecen terceros ahí? Pero está constatado lo de terceros y No sé, cuartos. yo te pregunto ¿Por qué a vos. terceros solos? Tercera seguro. No sé. Mira, yo jugaría... Si tengo que buscar eso, Desgaste. mi alternativa es un reencuentro. En algún momento, porque lo que ¿De anuncia... ella o de él? La que plantó bandera fue ella. Plantó bandera y lo que le dijo, vamos a hacer una pausa. No está mal. Ella Nos vemos viene, dentro de ella 25 años. ella estuvo en pareja con una pareja que fue pareja de Canosa en determinado momento. el Un belga. conde, un conde. El belga. ¿Eh? El belga. Tal cual. Un conde. Y un conde te digo, trucho. y ella después cuando cuando Canosa empieza a franelear con el presidente uruguayo, ¿se acuerdan? Que Sí. estaba casado Sí. y descubre quien le armaba la visita al presidente uruguayo a Canosa en San Martín de los Andes, era Macri. ¿Quién? Macri. Macri, que tenía Era era cuñado. una agenda. Claro, ¿viste? Todo con todo. Yo, a ver, hay un montón de cosas que hay un montón de gente que mira por cuestiones, razones ideológicas, políticas, económicas, comerciales, pónganle el calificativo que quieran, pero que arman la historia de acuerdo a la conveniencia del ¿Y la canal y la Canosa pantalla. ahora anda con alguien o no? ¿Eh? ¿La Canosa anda con alguien? ¿Cómo? Anda con... Se hace el sordo. Me pregunto. Apretá el pomo que todo el año es carnaval, vos. Bueno, pero lo que digo es definitivo, esto no es transitorio. Yo le pongo una ficha. Claro, él dice que Le no. pongo una ficha y le pongo una ficha a Griselda con Luciano Castro. Luciano Castro salió a repartir la foto de la toronja por todos lados, después se hizo todo... ¿O no? ¿Estoy mintiendo? No, Pero es siempre cierto. cuando Gisela empiezan las Siciliani- temporadas de verano, ¿viste? Gisela Tin, tin. Siciliani estuvo muy inteligente. No dijo, Para es mí- un turno, cosa pues, dijo, sí, yo lo banco Guitarrita, todo. guitarrita. Sí, pero lo apretó y lo mandó a dar explicación a los medios el tipo. no, el tipo hace pero lo apretó 4 días que está literal, atento. lo El mes apretó, que le debe haber viene- pegado el un par de mes patadas que en el viene- culo. El mes que viene le pega una patada en el culo. Bueno, y el día que se canse le volará. El mes que viene le pega una patada Por en el eso, Sabrina Rojas ya le pegó Y lo una hizo quedar como un boludo. ¿Cuántas además. veces volvió con Sabrina? No, Y no va a quedar quedó como un A ver. pollerudo el tipo. No, para mí no. A ver, en el Gisela amor, estuvo muy inteligente. en el amor existe el sexo, existe la piel, existen los machos, y que cada vez queda menos. La verdad es esa. Entonces, una mujer cuando se sienta al lado de un macho tiene otra mirada, otra paciencia, otra relación. Ahora resulta que este dice que sí, que fue infiel y arman un quilombo bárbaro. Pobre Griselda. Ahora, cuando lo dijo Flor Peña, el multiamor, el marido podía encamarse con quien quería, Poliamor. estaba todo fenómeno, pero era Florencia Peña, ¿viste? Poliamor. Acá no, acá a Griselda la matan. Yo creo que hay una campaña en contra de Griselda para joderla. ¿Contra quién? ¿Eh? ¿Contra de quién? Contra ella y lo que ella representa. No te olvides que Griselda forma parte del colectivo, ¿no? ¿O me equivoco? Yo la he Sí, visto ahí. sí, sí. ¿Sí o no? Creo que sí. Epa, por eso digo, ojo, miremos los costados y miremos cómo están integradas las fotos.
Mirá las fotos de grupo, de los personajes del año. Vos mirá cómo se van ordenando y cómo se juntan los amigos y cómo se tiran mierda. Es decir, Sabrina Rojas. ¿Cuántas patas en el culo le dio a Luciano Castro? 25.000. Sí. Volvió 25.000. Un día me dije, bueno, ahora me cansé yo, no te quiero más. Chau, ping, y se fue. Bueno, Juliana hacía mucho tiempo que había dicho, después que él fue presidente, que si él seguía con el tema de la política... Le rompe la pelota. Ella no quería eso. Pero por supuesto, ella no quería. Ella lo dijo hace mucho, Estás diciendo lo mismo que dije yo de otra manera, con mucho más elegancia y con mucho más glamour, como te identifica tu Eso es un personaje. amor, Luis, gracias. No, pero ella lo había dicho, Son las Eso a ella 7 no en le punto. gustaba. Son las 7 en punto. Son Ahora, las ahora 7. que vengo yo, entregas en hora. Siempre Ahora, con hora. ahora, Siempre, ahora. siempre. ¿Viste? Siempre. ¿Viste? Ahora no te pasa, ¿viste? Para que yo no hable más. Siempre entrego en hora. El que más temprano. Muy bueno el informe del otro día. ¿Cuál? El de Carnaval y de Jorgito. Era muy bueno. Bueno, ¿Los haces vos los informes? ¿Cómo? ¿Los haces vos? Tenemos un equipo bastante caro para hacer eso. Y bueno, el periodista que sacaste. Bien. Bueno, nosotros no nos vamos, seguro siguen ustedes con Luis Ventura. Quédate en mi programa algún día. ¿Cómo? Quédate en mi programa luciendo tus tiradores, que ahora viene el Martín Fierro de la moda. Cuando me inviten no tengo problema. Bueno. En el Martín Fierro de la moda yo tendría que competir, pero bueno. Yo pensé que ibas a pedir ser jurado. Bueno, si me mandás las imágenes, el video, la confección de tu vestimenta, yo hago el gran homenaje. Hay una cantidad de cosas que se usa hoy en la televisión que no se usaban hasta que yo llegué. Entre ellos los gemelos. Sí, señor. Una incorporación de Hello. Más otros, el tema de las cosas. Hay varios puntos en los cuales... Pero no yo se le usa. di la vuelta a lo de Hellblum. Sí. Él hizo los gemelos de joyería. Sí. Oro, platino. No tenés los otros. Yo los gemelos forrados. En la misma tela de la corbata. Exactamente. Pero el Pero maestro, bueno, por algo es el maestro, ¿viste? Medio rompebola, pero bueno, es el maestro. Maestro al fin. Nosotros volvemos mañana. Sigan con Luis No Ventura. te quedas, que guachito. Bye, bye. Presenta Maxi con